Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos y amigas, seguidores de Pulses por Más? Así también la página del Club Sport Arendá. Sean todos muy bienvenidos a esta previa del compromiso de hoy. La gran final se viene. Campeón de campeones, Precopa Paraguay 2025 de la Federación del Fútbol del Segundo Departamento. Ya estamos listos nosotros aquí con todos los compañeros de Pulses por Más, como así también de la página del club, para llevar los pormenores de esta segunda gran final. Hoy juegan la representación del Sportivo Arendá, recibiendo su visita, o la visita en este caso del club 29 de junio de Barrio San Pedro. Señoras y señores, hoy entonces se define aquí en la cancha del Sport San Nicolás, donde estamos ya nosotros ubicados aquí, instalándonos para lo que va a ser esta gran cobertura, este trabajo que vamos a estar ofreciendo para todos ustedes. Ya está los compañeros hoy saludando. Primero ya arranco acá con Vicente Paniagua. ¿Cómo te va, Vicente? Muy buenas tardes. Bienvenido a esta previa. Muy buenas tardes, querido compañero Blas Antonio, y así también a los otros compañeros que ya está acompañándonos desde cerca aquí en la cabina, por supuesto aquí en la cancha de San Nicolás del distrito de Gribucuá, que hoy está definiendo este partido del campeonato Precopa Paraguay 2025, el compromiso que se juega aquí en este mismo escenario, el Sportivo Arendá, que recibe al 29 de junio de Barrio San Pedro. La gente que van ingresando dentro del gramado también del estadio, acompañando desde cerca también a los equipos, cada uno con sus aficionados, por supuesto, por un lado del 29, que la gente está ingresando también de a poco, y por el otro lado del Sportivo Arendá, por supuesto, con muchos públicos que vienen a acompañar a esta fiesta deportiva que hoy se define aquí en la cancha del club San Nicolás, compañero Blas Antonio. Sí, desde la ciudad de Gribucuá estamos en vivo, cancha Sport San Nicolás, donde aquí se define esta segunda pulseada. Hoy vamos a tener a un nuevo monarca justamente de este campeón de campeones Precopa Paraguay. Entonces hoy vamos a tener al nuevo campeón. Veremos si es que va a ser el Sportivo Arendá o el 29 de junio. Ya va ingresando la afición deportiva en forma numerosa. Ahí ya en instante con los compañeros ahí en cámara vamos a ir mostrando ahí la boca de entrada principal, donde va ingresando la afición deportiva. Viene en familia, y eso es lo más importante. La gente que vemos vienen en familia. Ahí el papá acompañado de la esposa, de los chicos también. Y bueno, ahí vienen la gente, así va ingresando. Mientras también ya está los arqueros, en este caso, en este preciso momento, Vicente, ya va ingresando para el precalentamiento, y algunos jugadores de la visita, el conjunto del 29 de junio, entonces ya entra en el escenario de juego para este trabajo precompetitivo aquí para este compromiso. También los árbitros que ya está realizando dicho trabajo, y voy saludando también a Gilberto Brites, ya está con nosotros también para este trabajo, para esta gran final. Gilberto, muy buenas tardes, que tengas un excelente trabajo el día de la fecha. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Blas Antonio, Vicente y todos los compañeros de Pulse Sport Man? Ya estamos prestos y listos nosotros aquí en el estadio del Club Esportivo San Nicolás, donde se define hoy quién lleva el título, quién se queda con el campeonato de la Precopa Paraguay, campeón de campeones. Se enfrenta a estos dos equipos. Partido de vuelta en la finalísima aquí en la cancha del Club San Nicolás, en la ciudad de Gribucuá. Ya estamos con todos los compañeros prestos y listos nosotros en toda la plataforma de Pulse Sport Más. Estamos en Facebook, Pulse Sport Radio. También puedes seguirnos a través de YouTube, Pulse Sport Más. Y es que todas las plataformas digitales estamos ya en vivo aquí para esta cobertura en la tarde de hoy. Calurosa tarde, se presta mucho para el fútbol, mucha gente llegando, mucha familia. Eso es lo más importante, que ojalá que sea una fiesta, ojalá que sea un gran partido esta tarde, para que podamos dar buen espectáculo a la gente que está al otro lado, que va a estar viendo el partido en casa, con la familia, o la gente en su trabajo, sin problema. Así que en todas las plataformas estamos en Facebook, radio y YouTube de Pulse Sport Más. Hola, Antonio. Perfecto, Gilberto Brites. Es importante eso, recalcar entonces que estamos a través de YouTube, a través de la página del Facebook también,
y a través de la radio Pulse Sport Más. Ahí pueden acceder para ver justamente la segunda gran final de este campeonato que organiza la Federación del Fútbol de Segundo Departamento San Pedro. Voy saludando al compañero Pablo Acuña, que está en los controles, así también hoy trabaja con nosotros, para agradecer también a todas las firmas comerciales que siempre nos apoya en cada trabajo nuestro. Pablino, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Bienvenido también a esta transmisión, bienvenido a esta previa. Muy buenas tardes para vos, Blas Antonio Jiménez, para Vicente, para Blas y para Eddie también, que está en la parte de imagen. Ahí está Diego también. Y bueno, ya estamos listos para acompañarles en esta gran final. Hoy se juega la finalísima, la segunda final de la Precopa Paraguay o Campeón de Campeones, donde ya están los equipos. 29 de junio desde Barrio San Pedro viene hasta la cancha del Sport San Nicolás para enfrentarse con el equipo local, que es el Club Esportivo Arendá. Resultado de la primera final a favor del club visitante. Y bueno, nosotros estamos gracias a la gente que nos apoya. Entonces, gracias al respaldo de la gente estamos haciendo esta cobertura. Voy agradeciendo rápidamente después vamos a estar viendo en pantalla también lo que estamos preparando durante el partido para la gente que nos auspicia. Así es que vamos agradeciendo primeramente al presentador exclusivo, que es Fran Sport. Muchas gracias también a Intermillennium, servicio de internet con nosotros también. Intermillennium, gracias a Rafael Duré y familia. Muchísimas gracias a Delcy Boutique. Muchísimas gracias a Despensa Lari. Agradecemos también a Compasa Arendá, está con nosotros también la licenciada Lilian Silguero, muchísimas gracias. Está con nosotros también el señor Alcides López y familia. Gracias a Comercial Virgen de Fátima desde Cerro Verde Centro, al licenciado Fabio Britos, ya le mandamos un saludo y agradecimiento también. Agradecemos a familia García López desde Uponagri, Ubucuá, apoyando por supuesto el deporte y también esta cobertura. Gracias a Comercial Santa Elena, gracias a Casa Alex. Agradecemos también a Novedades Robinson, Dulce y Salados El Vato, al amigo Sebastián Cardoso, muchísimas gracias. Estudio Contable Pérez Morel, Taller de Motos JB. Agradecemos al amigo Hugo Chaparro también, fanático del fútbol, fanático del Esportivo Arendá también. Hugo Chaparro apoyando nuestro trabajo en la tarde. El ingeniero David Maqueda, muchísimas gracias a Comedor Las Semanas Anexo Hospedaje. Agradecemos también al Minimercado El Divino. Agradecemos a Don Lesca Comercial. Son las firmas que están auspiciando esta transmisión, Blas Antonio. Perfecto. Seguimos con las imágenes justamente ahí mostrando cómo la gente va llegando. Realmente viene en masa, Vicente. Vemos ahí el equipo local va ingresando justamente para tomar sus mejores ubicaciones aquí en este escenario deportivo, para poder vivir obviamente este partido que promete mucho. Nada más y nada menos, hoy se juega y se define obviamente Precopa Paraguay Campeón de Campeones 2025. Sí, señor. Por un lado, el 29 de junio de Barrio San Pedro trae muchos públicos. Recordemos que el domingo pasado, el partido de ida a la primera final, donde se había jugado en el estadio Atanasio Villagra, fue triunfo entonces del conjunto local del 29 de junio, ganando por 3-2. Y hoy la vuelta, por supuesto, que le acompaña también al conjunto local. Estamos hablando del Esportivo Arendá, que tiene muchos aficionados, y se lo ve a los públicos ingresando dentro del estadio, ocupando las mejores ubicaciones, ya que el clima se presta también para que la gente pueda acudir a esta fiesta deportiva, nosotros que llamamos siempre. Y hoy por hoy, nosotros hace rato decíamos con Blas Antonio y compañeros, un Esportivo Arendá que está haciendo historia, que se ha convertido en un equipo muy fuerte, ya pensando de lo que es su primera participación en esta Precopa Paraguay. Recordemos que el año pasado se consagró campeón de la Liga Deportiva de Grubuca, y que está dejando ya 3 rivales que eran muy fuertes de la Precopa Paraguay, y hoy en día que va a estar jugando nada más y nada menos el partido, la finalísima, contra un equipo que el 29 de junio del Barrio San Pedro, que ha pasado ya también muchos partidos, que ha participado en esta Precopa. Y así como estamos viendo también en cámara, instalando ahí los carteles, ya los trofeos mismos, las medallas correspondientes, para que esto sea más una fiesta totalmente con la familia, así como dijo el compañero Blas Antonio, que viene a apoyar cada uno a sus equipos, teniendo el objetivo seguramente que sus equipos salgan campeones. Así es que el 29 viene con todo su público, muchos públicos, Blas, que trae el 29 de julio,
Y como te dije, el Deportivo Grandá también, que están llegando mucha gente para poder acompañar a esta fiesta deportiva. Sí, señor. Asimismo, Vicente Paniagua, señoras, señores, aquí el ambiente bastante bueno. El clima también ayuda bastante, Vicente Paniagua, comparando días anteriores. Ahora el clima está muy agradable, por cierto. Y bueno, una temperatura bastante agradable para la práctica de fútbol. Ya están colocando también el trofeo ahí con los compañeros también. Ya en instante vamos a mostrar en las imágenes. Ya está el trofeo, así también las medallas. Por favor, ahí para que podamos mostrar un poquito también, señor director, ahí en este caso lo que es el trofeo, así también la medalla correspondiente. En esta tarde donde uno de los dos equipos va a llevar esta Copa de Campeones y el otro va a llevar el subcampeonato Vicente Paniagua. Así que realmente el ambiente bastante bueno. Escuchamos aquí música, el sonido de ambiente, como así también las hinchadas que trae también, en este caso la hinchada de uno y otro equipo. Entonces una fiesta total ya se vive aquí en el Sport San Nicolás. Y el compañero Gilberto ya tiene el equipo también, más o menos nos comentó que hay 2 cambios en el equipo local. Hay 2 cambios en el conjunto albirrojo. No sé si ya vamos a ir de a poco también hablando de eso, y después ya para pasar o repasar la alineación del equipo local, como así también del 29 de junio. Pero sí, un adelanto que tiene ya Gilberto Brites que quiere compartir con nosotros. Así es, Blas Antonio, hay 2 cambios hoy para este partido. Cambio posicional también. Hoy ingresa como lateral derecho Duarte, y en el medio campo ingresa hoy, después del fin de semana no pudo estar, hoy sí ya está en el medio campo José Cáceres, que es un volante muy importante que va a estar ocupando el medio campo con José Ortiz. Y un probable equipo que prepara el equipo albirrojo sería con Rodi Villalba en portería. Por derecha José Duarte, los centrales de Saldívar y Carlos Saldívar y Richard Franco. Por izquierda de vuelta Mateo Benítez, que hizo un gran partido el fin de semana. Hoy de vuelta arranque a titular. En el medio campo, en la medular, juega como fijo José Ortiz. Ahí también al lado de él José Cáceres. David Carvajal por derecha, por izquierda Richard Leite, como enganche Cristian Paredes, y arriba Walter Martínez. Sería el equipo titular hoy para el equipo albirrojo. Perfecto, muy amable Gilberto Brites. Ya en instante Vicente Paniagua entonces nos confirma el onceno titular también del equipo de Garandá, como así también del 29 de junio. Ahí ya el adelanto del compañero Gilberto Brites. Ahí vemos en las imágenes también ya el precalentamiento de la visita que ya entra a hacer entonces este trabajo muy importante. Y a ver, Garandá hasta aquí, no sé si está haciendo ya en otro lado, vamos a ir averiguando también eso. A ver, Gilberto. Está trabajando en el otro lado, está trabajando el equipo albirrojo, donde está haciendo su trabajo por el tema de trabajo precalentamiento, y después la charla, y después ya para la hora del partido va a estar ya en la cancha. Perfecto, gracias Gilberto Brites. Señoras y señores, este es el ambiente que se vive aquí. Hoy se define sí o sí Vicente Paniagua, el Sportivo Garandá, que tiene la obligación de ganar sí o sí el compromiso, no importa la diferencia de gol aquí. Así es que la obligación es ganar y posteriormente obviamente forzar la tanda de penales. Sí, señor. Y recordemos, el partido de ida a la primera final, que fue triunfo, así como te dije, y comentarle un poco a la gente que fue triunfo del 29 del barrio San Pedro. Tuvo el resultado de 3-2 frente al conjunto del Deportivo Garandá, recibiendo como visitante. Así es que ahora, hoy, se define sí o sí. Entonces vamos a tener el campeón de la Precopa Paraguay 2025 entre el equipo de 29 de junio del barrio San Pedro y el Deportivo Garandá. Recordemos, si hay triunfo local, por decirlo, el Deportivo Garandá, si gana este partido, vamos a tener que definir a los penales. Así es que es importante también recalcar eso. Por eso seguramente se prevé. Bien, bien, vamos a ir mejorando el audio ahí del compañero Vicente Paniagua, que decía ahí, creo que ya estamos saliendo de vuelta. Vicente Paniagua estaba comentando justamente también poder seguir, obviamente, en esta previa que estamos ya arrancando. Y de paso saludar también a toda la gente que está prendida ya a Pulses por Más. Sí,
comentaba, el equipo del 29 de junio que viene con un triunfo jugando en casa ahí en el Atanasio de Liberación, en Atanasio Villagra. El resultado fue favorable, 3-2, entonces había ganado el compromiso de la primera final y hoy que viene con todo, con mucho público acompañando también desde cerca a este equipo del 29 que va a estar jugando de visitante hoy en la cancha del club San Nicolás del distrito de Lucua, que hoy sí o sí se define el campeonato de la Precopa Paraguay. Hoy sí o sí vamos a tener que tener una monarca que sale entonces de estos dos equipos. Por un lado el 29 de junio del barrio San Pedro y por el otro lado el equipo, el Sportivo Guarandá. Si pasa, solamente lo que te estaba comentando, Blas Antonio. No sé. Bueno, vamos a ir trabajando la parte del audio del compañero Vicente Paniagua, que tenemos un pequeño percance, pero ya vamos a ir subsanando. Bueno, señoras, señores, este es el ambiente. Decía el compañero Gilberto que tiene dos cambios. Sportivo Guarandá comparando al partido anterior, en el partido de ida en la primera final. Hoy prepara dos modificaciones entonces comparando a ese onceno titular que presentó el señor Víctor Núñez, el elenco del 29 de junio, que solamente, comparando también con el equipo anterior, solamente tiene un cambio. Entonces va a tener un cambio comparando al partido anterior. Va a jugar hoy, en este caso, el jugador Guido Benítez va a arrancar de titular entonces el día de la fecha, y va a quedar en el banco Fabio Maldonado. Así es que Vicente Paniagua, un ambiente festivo, un ambiente ya de final que se vive ya aquí en el Sport San Nicolás. Sí, señor, así mismo, Blas Antonio, un ambiente de fiesta total que se vive aquí en la cancha del Club San Nicolás, hoy que define entonces el campeonato de la Precopa Paraguay, el partido de vuelta, la finalísima que se juega aquí, entonces la segunda final, lo que sería el campeonato de la Precopa Paraguay, que se define aquí en la cancha de San Nicolás. Por un lado, el 29 de junio, que viene con un resultado positivo, jugando en casa el domingo pasado la primera final en la cancha del Club Atanasio Villagra de Liberación, donde se disputaba ese partido. El resultado fue a favor del 29 de junio en un marcador de 3-2, y hoy se define la segunda final jugando de local entonces aquí en este escenario de San Nicolás, el Sportivo Guarandá, que recibe al 29 de junio. Se prevé el partido del resultado también. Si hay resultado positivo a favor del conjunto local, la definición sería desde los puntos penales. Vamos a tener que ir a los penales, mi querido compañero Blas Antonio, y por eso se prevé un poco más temprano arrancar este compromiso. Arranca a las 16:30, así es que un partido, una fiesta deportiva que se vive aquí en el distrito de Grupo A, como te había mencionado, el Sportivo Guarandá, que está haciendo historia de por medio también, un equipo nuevo que está participando, Expansión, y que ya ha demostrado el equipo muy competitivo, un equipo muy compacto que está haciendo entonces en la Precopa Paraguay, dejando 6 rivales también. 6 rivales, estamos hablando de rivales muy fuertes ahí entonces de esta participación en la Precopa Paraguay. Y hoy en día, mirá vos, está con su equipo que va a estar jugando la finalísima aquí en la cancha del Club San Nicolás, el conjunto del 29 de junio de Barrio San Pedro versus el Sportivo Guarandá aquí del distrito de Grupo, compañero Blas Antonio. Bueno, hace rato estuvimos viendo también la fuerza del orden público, que ya estaba también ya llegando para cubrir, para garantizar también el espectáculo aquí en el Sport San Nicolás. Entonces se van tomando también los recaudos correspondientes, porque la parte de la seguridad también es algo bastante bueno. Primero, para garantizar también la seguridad para los protagonistas, como así también a toda la afición deportiva presente, que ya están tomando sus ubicaciones aquí hacia el arco que queda hacia el sector sur, por ese lado, y hacia la preferencial sería donde queda la afición deportiva local para el Sportivo Guarandá, como así también acá sería la parte del frente donde está la cabina de transmisión, también está la afición de Guarandá, y la parte del arco del sector
A ver, sector norte, ahí está la parcialidad del equipo visitante el 29 de junio, Vicente Paniagua. Sí, señor. Asimismo, por el lado del arco sur, en este caso que pertenece al conjunto local, y por el otro lado, el arco norte, que sería entonces hacia el otro costado, que ocupa entonces la visita, que sería el 29 de Barrio San Pedro, los aficionados que van ingresando. También nosotros presenciamos la presencia policial, así los cascos azules, también importantísimo para el resguardo de este partido, importante también. Y solamente esperar que la gente puedan actuar de la mejor manera también para poder ver el espectáculo tranquilo, Blas Antonio, porque recordemos este partido que se va a estar jugando la finalísima aquí, sería la primera final de la Precopa Paraguay aquí en la cancha del San Nicolás, Blas Antonio. Es importante también que ha logrado una cosecha bastante bueno el Sportivo Orendá, trayendo esta Precopa que se juegue aquí en la cancha del Club Nacional San Nicolás, mejor dicho, nada más y nada menos. Por un lado, el 29 de junio, que ya tuvo mucha participación en la Precopa Paraguay. Y hoy que se define aquí en la cancha del Club San Nicolás del distrito de Grubucuá, nada más y nada menos, la Precopa Paraguay 2025. Totalmente, Vicente Paniagua, la Liga Deportiva Grubucuá de Fútbol, que en este caso es el Club Deportivo Arendá que representa a esta liga, llega por primera vez, y de hecho un equipo de la Liga Deportiva Grubucuá, entonces es vez primera que llega a esta instancia para jugar la Precopa Paraguay, campeón de campeones. Por eso no deja ser interesante y podemos eso destacar que el Sportivo Arendá está siendo el equipo que llega por primera vez representando justamente a la Liga Deportiva Grubucuá de Fútbol. Y por el lado del 29 de junio es la cuarta vez que llega a esta instancia, es la cuarta final que va a jugar, y hay que mencionar también que en la tercera anteriores no pudo ser para el 29 de junio, es decir, no pudo levantar el título de campeón, la Copa de Campeón, el equipo del 29 de junio. Esta es la cuarta y veremos si es que Arendá le permite también el día de la fecha. Sí, señor, así mismo, Blas Antonio, es importante eso también de recalcar mucho. La presencia del 29 también, así como había mencionado, que es su participación de la cuarta vez que está esta Precopa Paraguay. Por un lado, el equipo del conjunto deportivo Arendá, la primera participación que está teniendo en esta Precopa y que ya está haciendo historia, y ojalá. Y también mencionar un poco de la Liga Deportiva de Grubucuá. El campeonato de la Liga Deportiva de Grubucuá no está comenzando todavía, dependiendo de este partido también que se culmine la Precopa. Y por otro lado también la Liga Deportiva de Guayaquil tampoco todavía no ha empezado por razones por estas razones que todavía no ha terminado este campeonato de la Precopa Paraguay. Seguramente que hoy se definen, luego de tener una monarca, el día de hoy sería el próximo domingo ya la inauguración correspondiente también, así por un lado en la Liga de Guayaquil, también acá en el distrito de Grubucuá de la Liga Deportiva de Grubucuá. Mientras que se lo ve ya los equipos Blas Antonio haciendo también la presencia, me parece que ya van a estar ingresando dentro del campo de juego, todo listo para que este espectáculo, la fiesta deportiva, se vive aquí en la cancha del Club San Nicolás del distrito de Grubucuá, compañero Blas Antonio. Perfecto. Bueno, señoras y señores, vamos a una ronda comercial ahí con Pabli, cuando me indique también ahí los compañeros, para una ronda comercial en esta previa, porque cada vez estamos aproximando al inicio del partido, cada vez falta menos para el arranque de esta segunda gran final aquí en el Sport San Nicolás. Hoy se define, señoras y señores, campeón de campeones, Precopa Paraguay 2025, el campeonato que organiza la Federación del Fútbol del Segundo Departamento San Pedro. Hoy sí o sí vamos a conocer al nuevo campeón de esta Precopa Paraguay, así es que es algo realmente que destacar también en esta tarde de fútbol. Señoras y señores, sigue ingresando también la afición deportiva, también las autoridades de la federación, así también de la UFI, Unión del Fútbol del Interior de Goyene, ya están también marcando presencia con esta organización espectacular. Ahí
el compañero también que está compartiendo con nosotros. Y una ronda comercial. Y ya seguimos aquí con Vicente Paniagua, contigo, mi querido Paulino Acuña. Muchas gracias. Ya estamos para agradecer a todos los auspiciantes. Entonces, empezamos ya. Vamos a empezar agradeciendo a Bodega Arendá, quien está sumándose con nosotros en la tarde de hoy. A Rosana Silguero, muchísimas gracias. Ahí te esperamos con las riquísimas comidas, por supuesto, las bebidas bien heladas. A la noche preparamos empanadas, hamburguesas y pizzas, completito ahí en Bodega Arendá. Agradecemos también a Rafael Duré y familia, muchísimas gracias al amigo Rafael desde Iribucuá Centro, apoyando fuertemente, por supuesto, la final, la cobertura de esta precopa. Muy bien, señoras y señores, ahí vamos a mostrar la parcialidad de la afición deportiva local. Ahí vemos en las imágenes del compañero Diego, justamente la afición deportiva albirrojo que está ya alentando, sí señor, ya se está haciendo sentir el público local Vicente Paniagua. Sí señor, mucha gente que viene a apoyar, por supuesto, al conjunto local. Estamos hablando del Sportivo Arendá, que tiene muchos aficionados, que está mostrando acá el compañero Diego también, que acompaña nuestra cobertura del día de hoy, con todos los compañeros que estamos haciendo esta cobertura de buen trabajo como siempre, para que la gente pueda observar. Estamos utilizando 3 plataformas para que la gente pueda ver ahí al otro lado del sector. Le enviamos ya nuestras salutaciones también aprovechando. Y la gente que van ingresando es impresionante. La afición que tiene el Sportivo Arendá, muchos públicos que le viene a acompañar, y por qué no, deben ir a acompañar, porque estamos hablando ya de un campeonato de la Precopa Paraguay que hoy se va a estar culminando aquí, que hoy se define, por supuesto, aquí en la cancha del club San Nicolás. Mientras también el compañero Diego está mostrando también la afición del 29, por supuesto, que viene acompañando a su equipo, que está participando ya cuatro veces a esta Precopa Paraguay, y que tuvo como el resultado, jugando de local la primera final ahí en la cancha del club Atanasio Villagra de Liberación, el resultado favorable, que 3-2, que está viniendo entonces para definir aquí el segundo partido, que sería la segunda en la cancha del club San Nicolás. Una fiesta deportiva que ya arranca en instante, compañero Blas Antonio. Muy bien, señoras y señores, ahí estamos mostrando también la parte, señoras y señores, el trofeo, ahí con el compañero que está trabajando en la parte baja, con la cámara del amigo Diego. Ahí vemos, ¿será que va a levantar la copa? Una de las copas puede ser el del título, el equipo del Sportivo Arendá Vicente Paniagua. Sí señor, todo es posible. Imagínate, ¿por qué no soñar? Primera participación, jugando ya la Precopa Paraguay, primer trofeo que sería, ¿verdad? Así es que un objetivo que tiene el conjunto deportivo Arendá, que está peleando y que está haciendo una buena campaña. Así es que sería un logro más que va a tener el conjunto del Sportivo Arendá, levantar ese trofeo grande que se lo ve ahí también mostrando Diego. Y por el otro lado, el 29 de junio, por supuesto también, que así como estaba diciendo, 4 veces que está participando en la Precopa, y según la información siempre viene de jugar la final, compañero Blas Antonio, y ese todavía que no ha podido levantar este trofeo. Así es que hoy también, que tiene una tremenda posibilidad de poder hacerlo aquí en la cancha del Club San Nicolás. Señoras y señores, ahí están posando los muchachos, los futbolistas, todo el plantel, así también algunos dirigentes del 29 de junio. Y ya vemos también a los árbitros presto y listo para su ingreso. Es decir, que ya es inminente el inicio de este partido, Gilberto Brites. Así es, Blas Antonio, ya está todo, arranca a las 16:30 horas, ya el equipo de Arendá ya solamente va a tener presencia ya también enseguida, así que ya en minutos arranca el partido a través de Pulse Sport más Facebook, YouTube y radio. Oye, muchas gracias, Gilberto Brites. A ver, Vicente Paniagua, hoy el equipo local, el Sportivo Arendá, va a utilizar va a jugar con la camiseta albirroja.
cuando ya está ingresando justamente. Señoras y señores, ingresa en este momento, creo que no es todavía el ingreso oficial, es decir, ingresan ahí para el precalentamiento. Sí, señor, tengo entendido que sí. Así es que posteriormente van a ingresar ahí justo el equipo albirrojo. Va a ingresar a la par del equipo del 29 de junio. Señoras y señores, bueno, escuchamos un poco también los petardos. Este es el recibimiento de la afición deportiva de Villarendá. Toda una colonia presente, señoras y señores, y un distrito también que empuja y así lo recibe al equipo del Deportivo Villarendá Vicente Paniagua. Sí, señor. El ruido que se vive aquí en la cancha del Club San Nicolás es impresionante. Los petardos también que presenta cada uno de los equipos y los aficionados, por supuesto, cuando se lo ve ya los equipos ingresando dentro del campo de juego, compañero Blas Antonio. Sí, señor, este es el ingreso oficial de los equipos. Ingresan los árbitros y ya detrás de fila ingresan también el equipo Deportivo Villarendá, como sí también 29 de junio. Así es que quienes son los jueces Vicente Paniagua para posterior conocer también los oncenos de estos equipos. Los árbitros principales que va a pitar, que va a impartir justicia a este partido final de la Precopa Paraguay. El árbitro principal va a ser el señor Alberto Aguilar, el asistente 1 va a ser el señor Antonio Florentín, el asistente 2 Matías Carrillo y el cuarto árbitro que sería el señor Florentino. A ver la formación del equipo de Víctor Núñez, cómo sale a la cancha el Sportivo Villarendá. Sí, señor, con mucho gusto. Por supuesto, Rodi Villalba con la número 12, José Duarte, Richard Franco, Carlos Aldívar son las defensas que va a defender entonces al equipo del conjunto albirrojo en el medio campo. José Orceres, el número 10, capitán Cristian Paredes, con la número 19, David Carvajal, el 11 que sería... Bien, muchas gracias, Vicente. A ver, es momento ya también de conocer la formación del equipo. Sale a la cancha el cuadro del profe Juan David Zarza. Con mucho gusto, compañero. Con la número 12, el arquero Esteban Marecos. Con la número 22, Freddy Ferreira. Con la número 5, Nico Sosuna. Con la número 17, José Trinidad. Con la número 6, Luis Fernández. Con la número 15, Fernando Rolón, el capitán del conjunto del 29. Con la número 14, mejor dicho, Guido Benítez. Con la número 10, Egan Sanabria. Con la número 11, Javier Areco. Con la número 8, mejor dicho, Wilson Jiménez. Con la número 9, Juan Ojeda, más conocido como Tacuara. Pablo Vicente Paniagua, señoras y señores. Ahí posan para la gráfica los capitanes y los árbitros. Por el lado del Sportivo Villarendá, el capitán es Cristian Paredes con el número 10 y el número 15. Por el lado del 29 de junio, el capitán es Fernando Rolón. Ahora el sorteo, veremos quién gana. Señoras y señores, gana el de Villarendá. Cristian Paredes elige, a ver, arco de sector. Vamos a ver, está consultando al portero, ahí a su compañero. Todo un respeto, eso creo que es algo muy bueno también. Es decir, que está respetando al grupo en sí, que está consultando primeramente y creo que elige arco del sector norte. Así es que Rodi Villalba va a defender en esta primera etapa hacia el arco del sector norte, Gilberto Brites. Así es, ese lado elige Rodi Villalba, por el lado norte y arco sur sería para el portero Esteban Marecos. Perfecto, señoras y señores, a ver qué podemos decir antes de que arranque este partido, a ver qué nos espera Vicente Paniagua en un breve concepto de lo que puede ofrecer este compromiso. Se espera un lindo partido, compañero Blas Antonio, porque recordemos, la primera final donde se había disputado este partido de la primera final ahí en Liberación, que sería
en la cancha de Atanasio Villagra de Liberación el resultado que obtuvo jugando el local 29 del barrio San Pedro por 3-2. Entonces, y ahora que se define aquí en la cancha del Club San Nicolás el partido de la segunda final, la finalísima que se vive, entonces un partido muy interesante. Por un lado el 29 que va a buscar de levantar su primer trofeo en esta Precopa Paraguay, y por el otro lado la primera participación y un sueño totalmente que tiene mucha posibilidad de poder hacerlo el Sportivo Grandá, jugando de local, que tiene a su favor a muchos jugadores buenos, por supuesto, que ahora están posando para la fotografía correspondiente, mejor dicho. Se espera deportiva muy interesante para los dos equipos, y por supuesto las tribunas que están haciendo ruidos impresionantes aquí que se vive en la cancha del Club San Nicolás, esperando nomás que esto arranque, Blas Antonio. Perfecto, Vicente Paniagua, señoras y señores. Ahí van retirando justamente ahí el cartel donde reza campeón de campeones, Precopa Paraguay 2025. Esto va a arrancar, señoras y señores. Se viene fútbol, se viene esta gran final y usted lo vas a vivir a través de la pantalla de Pulse por Más, a través de plataformas digitales que estamos ya transmitiendo en vivo y en directo desde el Sport San Nicolás, ciudad de Iribucuá, distrito de Iribucuá. Entonces aquí se viste de fiesta, se viste de gala para recibir nada más y nada menos esta gran final, la segunda gran final de la Precopa Paraguay. Ahí los jueces, ya también el arenga correspondiente, ahora cada uno a su lugar. El asistente 1 ya viene corriendo, es Antonio Florentín. El árbitro principal es Alberto Aguilar. El asistente 2, Matías Carrillo. Y como cuarto árbitro, Florentino Alvarenga. Son los jueces, son los encargados de justicia en esta tarde de fútbol aquí en Iribucuá. Señoras y señores, está a punto de arrancar el partido. Va a mover la pelota 29 de junio. Hoy vestido totalmente azul, remera azul, algunos vivo, tricolor, es decir, rojo, blanco y azul, y pantaloncito totalmente azul. El Sportivo Grandá, el elenco local, la albirroja, remera albirroja, pantaloncito blanco, media azul marino. Va a arrancar el partido, señoras y señores. Frente a la pelota está Areco. Areco va a mover. Espera la autorización del árbitro, que está muy puntilloso. Y creo que es bueno también eso, hay que cuidar todo. Todos los detalles está a cargo de Alberto Aguilar y sus compañeros, quienes son los jueces. Ahí se comunica a través de la intercomunicación. Ahora sí, creo que todo ok, todo listo. Va a arrancar el partido. Señoras y señores, ustedes se acomoden, tomando ahí sus mejores ubicaciones para poder vivir con nosotros aquí esta gran final. Va a mover la pelota 29 de junio. El número 11, Areco. Ahora sí, todo ok, señores. Va a arrancar la fiesta. Va a arrancar este espectáculo. Sí, señor. Ya está a punto de arrancar, ahora sí. Autoriza el señor Alberto Aguilar. Mueve la pelota 29. Arranca este deporte que apasiona mucho, el fútbol. Aquí Ortiz lucha. La primera pelota que queda para Rolón. Juega hacia el lateral derecho. Otra vez la devolución para Rolón. Ahí está el capitán del 29. Sufre la carga y va a ser el primer tiro libre para el 29. Sí, señor, primer tiro libre y atropella la jugada aquí el 11 del conjunto local. Estamos hablando de Leite, que atropella a Rolón, que va a tener a su favor tiro libre para el 29 de junio de Barrio San Pedro. Su capitán Fernando Rolón frente a la pelota. Se viene una jugada preparada seguramente. Rolón para levantar el centro. Pelota arriba. Atención, está 29 para el primero. No pudo rematar, señores. Sigue el peligro. Ahora sí, ya la defensa que saca. Aquí la primera llegada del conjunto del 29. Sí, señor, mucho cuidado. Estamos hablando de Ojeda, que agarra muy bien esa pelota conectando y lo pudo bajar una vez más también. Estamos hablando de Jiménez, que no pudo conectar de una y aparece cerrando la posición Saldívar para después controlar. Y aquí la réplica de Villarendá con Carvajal. Viene el centro. Rolón con el pecho baja. Atención, se complica aquí. Casi termina sacando el defensor. Atención. Sí, señor. Pelotazo largo ya. El arquero sale a cubrir el balón. Sí, señor. Ya se cae el arquero. No pasó absolutamente nada.
Sí, señor, claro que sí. El arquero, el seguro arquero que tiene el conjunto albirrojo. Estamos hablando de Rodi Villalba, que pone toda su carrocería para poder atrapar esa pelota también y poder salir después tranquilamente. Aquí tiene Sanabria. Sanabria juega hacia Guido Benítez. Guido juega otra vez con Sanabria. Ya está la marca de Mateo Benítez. Sale Mateo con pelota dominada. Juega en forma corta con Ortiz. Tiene la pelota Villarendá. Ortiz busca a Richard Leite. Pelota para Mateo. Otra vez Ortiz. Empieza a triangular Villarendá. Atención con esta salida en falsa. Va Tacuara. Tacuara, atención, se va. Falta. Falta y se viene la primera amonestación del partido, Vicente Paniagua. Sí, señor. Me parece que va a ser para Carlos Saldívar, el número 3, que gana la posición Ojeda. Me parece que es al borde del área también, que reclama eso del 29, una falta penal, que el árbitro solamente dice que es al borde del área, cerquita el arquero también, de Rodi Villalba, y es amolestado el número 3, el central del conjunto albirrojo, Carlos Saldívar, y ahora tiene una brillante oportunidad desde la pelota parada, el conjunto del 29, que tiene a su favor un tiro libre, Luis Antonio. Peligroso tiro libre para el 29 de junio. Ahí se empujan lo de Villarendá, como así también del 29 de junio. Peligroso tiro libre para la visita. Atención. Preocupado Rodi Villalba. Está tratando también ya de acomodar la barrera, pero hasta aquí. Ahí se van. Ahora sí creo que se va a armar la retaguardia. La barrera, señoras y señores, mientras sigue el empujón. Vamos a ver. El árbitro que ya tomó la decisión de amonestar a Carlos Saldívar. Es el primer amonestado del partido. El central de Villarendá. Peligroso tiro libre para 29. Vamos a ver cómo lo trabaja. Es bastante tentador Vicente Paniagua para probar al arco. Que está agarrando la pelota también el capitán del conjunto del 29, que dice que así estoy presente y este tiro libre voy a ejecutar. Me voy a encargar yo mismo, decía entonces el capitán del conjunto del 29, el número 15. Estamos hablando de Rolón, que tiene a su favor esta brillante oportunidad del conjunto del 29. Rolón, frente a la pelota también está Luis Fernández. Uno de los dos creo que es Rolón, sí señor. Ahora también toma distancia Fernández. Ya autoriza el árbitro. Veremos qué pasa. Va Fernández, atención al remate. Pega en la barrera. Queda para Nicos Osuna. Osuna que levanta el pelotazo largo. Muy fuerte el pase, no va a alcanzar. Mateo Benítez también dejó esa pelota y va a ser salida para Villarendá. No pasó nada en este tiro libre, Vicente Paniagua. Sí, no pasó nada porque el remate de Luis Fernández se rebotó por la barrera también. El conjunto del Deportivo Villarendá, que pudo controlar tranquilamente ese punto de tiro libre. Y atención con esa jugada, Blas Antonio. Sí, porque Paredes aparece ahí, el capitán que quiere ganar su marcador y lo hace. Atención con esta carga, busca a Martínez, tapado aparece Martínez. Bueno, a ver si alcanza, sí, alcanzó el esférico. Peligro de gol para Villarendá, centros. Está quitando Nicos Osuna. La pelota queda para Areco. Corre Areco, pico fuerte. Va a ser lateral defensivo para el conjunto local. Este es el arranque de este partido. Partido bastante, en este caso, luchado. Aparentemente aparece mejor el equipo visitante. Vamos a ver la reacción del equipo del Sportivo Villarendá también a partir de ahora, Vicente Paniagua. Sí, señor, se tiene que controlar mucho. Todavía que nos ha tocado la pelota en el medio campo. Estamos hablando ahora mismo que está agarrando Ortiz la pelota, que me parece que va a ser un jugador más que interesante para el Deportivo Villarendá para que pueda por lo menos tener la pelota en el medio campo. Bueno, otra vez falta, esta vez de Ortiz, en perjuicio de Tacuara Ojeda. Va a corresponder tiro libre para la representación del 29 de junio del equipo de Barrios. Habrá tiro libre, Ferreira se va para cumplir. En el medio campo, prácticamente sobre la raya de la mitad del campo de juego. Ya juega en forma corta el equipo del 29. Atención, viene el centro. Cáceres en la marca. Sigue Fernández, deja para Tacuara Ojeda. Ya está quitando Saldívar desde el fondo. Benítez que desvía. Queda para Paredes. Intenta habilitar a Carvajal. Pero la marca aquí aparece Rolón. El Rolón que levanta en cualquier parte. Sí, señor, Rolón, que quiso sorprender también la defensa del Deportivo Villarendá, y sale Rodi Villalba con mucha tranquilidad para la tranquilidad defensiva del conjunto del Deportivo Villarendá. Siempre aparece, estamos hablando, el arquero, seguro arquero, claro que es seguro, Rodi Villalba. Saludos cordiales a toda la gente de diferentes puntos del país que está conectando a la pantalla de Pulses por Más.
Gracias por la preferencia, gracias por estar ahí también compartiendo con nosotros esta gran final Precopa Paraguay, campeón de campeones. Falta en perjuicio de Richard Leite. Habrá tiro libre para Arendá y la posibilidad de poder cargar también Vicente Paniagua. Sí, señor, y eso es lo que le falta al Deportivo Arendá, de poder tener un poco la pelota. Y como hizo el Leite en este caso, que va a tener que tener la marca también del 29, porque recordemos, él mismo se había encargado de abrir el primer tanteador jugando de visita al conjunto deportivo Arendá, y ahora, por supuesto, que va a venir mucha gente para poder tenerlo por lo menos ahí al Leite, y que lo consigue hacerle una falta, que lo hizo rápidamente el Deportivo Arendá y que lo pudo controlar la defensa también tranquilamente del 29 de junio del barrio San Pedro Blas Antonio. Acá saca el arquero Esteban Marecos, pelota que vuela a los altos. Sí, falta. Levantó en forma exagerada la pierna el jugador Javier Areco. La falta fue en perjuicio de Duarte. Habrá tiro libre en su salida. Corresponde para el conjunto albirrojo. Sí, señor, y Duarte, que venía poniendo también la cabeza y una pierna levantada de Ojeda, y el árbitro que lo vio, una falta en ataque, entonces, que va a ser a favor del conjunto local. El arquero ya saca con un pelotazo largo buscando a Richard Leite. Lucha Leite. Logró conectar el balón, pero queda para Benítez. Benítez que saca, queda para Benítez. Martínez, digo bien. Ahí está Walter. Ortiz. Toca Arendá ahora. Va Ortiz. Deja para Martín. Atención, el remate por abajo. Queda en las manos del arquero del 29. Esta vez probó de un remate de larga distancia el jugador Walter Martínez. Sí, señor. Buen toque entre Ortiz y Martínez. Y Martínez, que quiso probar el arco desde la media distancia, pero bien el remate, que fue flojo de Martínez, pero bien el Deportivo Arendá, que está intentando un poco. Y aquí Marejo, que respondió muy bien para el 29. Aquí Fernández, que desvía, saca Mateo Benítez. Corre Carvajal, ya sale muy bien en la marca el jugador José Trinidad, el lateral izquierdo, que remata desde ahí sin consecuencia. Ya queda en las manos el balón de Rodi Villalba. Ya sale con el zaguero central Saldívar, juega con Duarte. Duarte, que intenta organizar el juego en el fondo de Arendá. Baja bien Walter. Va Rodi. Atención, el remate. Sí, señor, este sabe patear de larga o media distancia, esta vez con la pierna zurda. El remate fue de Leite, Vicente Paniagua Ruiz. Qué buena pegada de Leite. Y ojo que no tiene que dejarle esto, hacerle a Richard Leite, porque tiene una buena pegada. Abría para el 29. La conexión aquí con Rolón, pierde la pelota, va Leite, conduce, sigue Leite. Ahí marca de Fernández, sigue Leite, quiere ganar a Fernández, sigue Leite, falta. Habrá tiro libre para el Sportivo Arendá. Sí, señor. Qué bien por Leite, porque puso toda la carrocería ahí para poder, entre dos jugadores que no pudo pasar, y después que le termina echando a Leite. Y aquí habrá un tiro libre que tiene a su favor el conjunto local. Estamos hablando del Sportivo Arendá y Leite, que se va a encargar de ese centro, Blas Antonio. Frente a la pelota Richard Leite. Tiro libre para Arendá. Veremos cómo lo trabaja. Varios hombres albirrojos ya pisando el área de 29. Viene el centro, arriba la pelota. Ferreira gana en las alturas, saca el defensor central. Queda para Mateo Benítez, de vuelta levanta el esférico. Nico Sosuna en esta oportunidad ganó. Ahí en el fondo. Lucha Cáceres, pierde la pelota. Aparece Wilson Jiménez. Jiménez, que levanta buscando a Sanabria. Pelota para él. Baja Sanabria. Queda para Duarte. Entregó mal Sanabria. Sale Arendá. Pelota queda para Cáceres. Cáceres, que profundiza. El pase largo. Corre el jugador de Arendá, pero está muy bien en la marca ahí Ferreira. Sale muy bien en la cobertura defensiva. Habrá salida para el 29 de junio. Sí, señor. Una pelota filtrada de José Asunción Cáceres para que se pueda meter ahí David Carvajal, que no pudo llegar. Y bien por Ferreira, que puso también todo el cuerpo ahí para poder atajarle a David Carvajal, que seguía metiendo, y va a ser ahora salida para el 29. Su portero Esteban Marecos va a sacar. Ya saca largo. Pelota que... A ver, atención, va Ojeda, que peina, pero ya queda para Areco. Areco juega hacia atrás. Pelota que queda en poder del jugador Benítez. Benítez para Areco. Ahí está Areco. Retrocede para Fernández. Otra vez pelota que busca a Areco. Intenta enganchar. Viene la marca aquí. Franco.
Va a sacar Richard Franco. Intenta salir jugando, pero entregó mal. Queda para Rolón. Rolón se cae. No hay falta, dice el árbitro, entonces le invita para que se levante y sale Ortiz. Ortiz que profundiza, pelota que queda para el capitán. Primero llega Ferreira, baja bien aquí Ojeda. Pelota que queda para Benítez. Benítez sigue luchando al lateral zurdo. Sale muy bien Benítez aquí en esta. Casi se complica, pero zafó de la marca. Sigue Benítez. Profundiza el pase. A ver, corre el jugador Ortiz. No va a alcanzar. Ya sale Osuna en la marca. Habrá saque de portería, saque de salida para el 29 de junio. Sí, señor. Ortiz, que venía buscando también una pelota filtrada de Benítez, que erraba también de esa posición. Después lo pudo corregir todo, intentando habilitar a Ortiz. Y aparece también Nico Osuna protegiendo ese balón para que pueda hacer salida para el arquero Marecos. A ver la banca de uno y otro equipo. Vicente Paniagua, quienes integran. Sí, señor. La banca de expectativa que tiene el profesor, el conjunto local. Estamos hablando de Víctor Núñez, el arquero suplente que sería Reinaldo Vázquez, el número 2 Augusto Barrios, el número 4 Luis Aluján Paredes, el número 5 para Augusto Sanabria, el número 17 Miguel Paredes, el número 18 José Saldívar, el número 16 que sería Richard Toledo, Ismael Cuevas, número 8 para Marco Sánchez y número 6 para Derly Fernández. Por otro lado, el DT Juan David Zarza tiene como arquero suplente a Rodrigo Recalde con la número 1, con la número 21 Jesús Benítez, con la número 2 Amado Marilín, con la número 41 Fabio Maldonado, con la número 19 Alexis Benítez, con la número 20 Enrique Cardoso, con la número 16 Pedro Mareco, con la número 7 Alberto Rojas, 34 para Álvaro Carrillo, número 13 para Carlos Aranda y con la número 18 Jorge Candia. Aquí tiene la pelota 29. Aquí recupera Vigarendá y ojo con esta acción porque pica el jugador. Mateo ahora se frena. Deja ahí para Leite. Leite domina, engancha Leite, cambio de frente. Vamos a ver si prospera. Sí, señor. Prosperó la jugada, pero sí ganó muy bien Rolón en la marca. Queda para Cáceres. Cáceres que mete el pase para que corra el jugador Duarte. Corre Duarte. Atención, ¿qué hace Duarte? Gana el córner. Sin embargo, va a ser saque de meta, dice el árbitro. Bueno, reclama la afición deportiva de Arendá Vicente Paniagua. Sí, señor, y tienen razón porque están reclamando una jugada de tiro de esquina que se zafó de esta. El árbitro principal, no solo él, sino también el asistente 1 que estaba enfrente de él. La jugada de Duarte que ganaba la posición perfectamente y después no pudo llegar el número 17 José Trinidad, que llegó tarde cerrando esa posición. Me parece que era tiro de esquina que va a ser ahora salida para el conjunto del 29. Y sale su capitán Fernando Rolón. 29 de junio que lanza el pelotazo largo. Busca Edgar Sanabria. Logró desviar esa pelota. A ver Areco si alcanza. Alcanzó nomás. Mantiene en juego esa pelota. Y después hubo falta. Hubo falta en perjuicio de Richard Leite. Habrá tiro libre en su salida para Vigarendá. Sí, señor. Richard Leite que volvía de la posición también para poder recuperar esa pelota. Y lo consigue. También consiguiendo una falta ahí cerca del arco. El Robbie Villalba también, que va a ser salida que va a corresponder ahora para el conjunto del Sportivo Vigarendá. Vamos a mirar un poco el reloj, el cronómetro. Vicente Paniagua para marcar el tiempo de juego y marcador en este compromiso. Aquí tiene Mateo Benítez. Mateo que juega, pelota para Ortiz. Ortiz para Cáceres. Cáceres profundiza el pase. Pero ya recupera otra vez el equipo del 29 de junio. A ver cuántos minutos de juego. Vicente Paniagua Ruiz. 16 minutos de la primera etapa. El gol sin marcador, 0 para el conjunto del Deportivo Vigarendá y 0 para el 29 de junio de Barrio San Pedro. Ya superamos el primer cuarto de hora. El partido sigue 0-0. Primer tiempo de partido, señoras y señores. Ya minuto 16, nos aproximamos al minuto 17. Vigarendá 0, 29 de junio 0. Vigarendá que está obligado a ganar el partido, pero está proponiendo Vicente Paniagua. Eso es lo más importante, por lo menos el equipo local sale a buscar. También 29 de junio que no se queda atrás. Atención Guido que probó desde ahí. Bueno, otra vez en la bolsa de Rodi Villalba. Sí, señor, y aparece el arquero Rodi Villalba. Y es lo que está haciendo el conjunto de Vigarendá, quizás que está aguantando un poco en la primera etapa, para después entrar con todo, buscar el resultado que tiene que salir a buscar obligatoriamente, porque recordemos el partido de ida que había perdido el conjunto albirrojo por 3-2 y ahora que está jugando aquí en la cancha de San Nicolás, que tiene que ganar sí o sí para poder apurar en los penales, Blas Antonio. Habrá lateral, dice el asistente 1.
El asistente 1, el árbitro 1, o árbitro asistente 1, digo bien, es Antonio Florentín. Lateral que ya lanza 29 de junio, pelota arriba. Hubo falta en ataque, dice el árbitro. Habrá tiro libre en su salida para Vigarenda. Sí, señor. Y aquí saltó el mal Ojeda, convirtiendo en una falta de la pelota. Entonces se va a encargar ahora Rodi Villalba, que va a corresponder salida para el conjunto del Deportivo Vigarenda. Villalba que lanza, peina Martínez. Seguro el arquero Mareco se queda con ese esférico. Aquí llegó de vuelta el Deportivo Vigarenda. Sí, señor. Qué buena peinada de Martínez. Y no aparecía nadie por ahí. No pudo cerrar también Carvajal, ni tampoco Leite. Está bien, llegó bien el conjunto albirrojo. Aquí sale con Duarte. Vigarenda y la salida. Pelota que queda para David Carvajal. Con el físico David y pierde. Recupera Trinidad. Mateo aquí lucha, era el jugador del 29 de junio. Sigue el jugador Tacuara, Ojeda, pero ya pierde. Ya sale Vigarenda con su capitán. Cristian Paredes conduce. Va Cristian. Peligro de gol, señores, para Vigarenda. Paredes se aproxima. Atención. El remate, pierna zurda. Se levantó el remate. Aquí llegó Vigarenda. Cómo me gusta jugar, cómo me gusta verle jugar aquí, así al capitán del equipo, Cristian Paredes, que tiene toda la capacidad para poder hacerlo. Y esta vez lo hizo. Realizó una tremenda jugada, escapándose de una, de dos, y después que lo mira el arco entonces de Mareco, pudo rematar y esa pelota que se fue desviada. Bien por el capitán Paredes, que tiene que jugar de esta forma para poder, por lo menos, llegar la primera paridad antes de que se vaya la primpa. Señoras y señores, sale 29 de junio el partido, está 0-0, primer tiempo de partido. Rolón levanta la pelota, Tacuara Ojeda que baja. Para Sanabria, juega otra vez con Ojeda, pero ya pierde. Sale Richard Leite. Leite que conduce. Leite busca la mejor salida. La opción es con Duarte. Duarte juega con Paredes. Ahí está Cristian. Logró pellizcar, pero de igual manera recupera otra vez Paredes. Profundiza el pase para Duarte. Vamos a ver, se frena Duarte. No aceleró. Juega con Cáceres. Ahí está Hierro. Deja para Ortiz. Pierna zurda, se perfila, pero después entregó mal. Sale Rolón. Rolón que profundiza. Bien Franco. Baja con el muslo y sale. Martínez. Desvía ese balón. Martínez queda otra vez para el rebote. Juega con Mateo Benítez. Mateo con Richard Franco. Intentó un golpe de taco. No prosperó la acción. Recupera 29 de junio. Con Fernández. Pierna zurda de Fernández. Bien Duarte en la marca. Queda para Trinidad. Trinidad que mete un pase profundo. Muy fuerte el pase. Va a salir Vigarenda. Sí, señor. Era muy fuerte el pase de Ferreira. Buscando a Trinidad en este caso, que no llegó. Imposible de llegar, entonces va a ser salida, que ya lo hizo rápidamente Saldívar. Busca Walter Peina, bien para Leite. Leite juega con Paredes, peligro de gol. Está el primero, señores. Paredes que levanta otra vez para Leite. Atención, sigue el peligro Paredes. Atención. Reclaman penal la gente de Vigarenda. A ver cómo viste la jugada, Vicente Paniagua. Sí, señor, me parece que había un brazo levantado de Ferreira, que el árbitro dice que sigue. Qué buena pegada también, casi de chilena, de Leite. Y la gente que reclaman todavía al árbitro también de esa falta posible penal que dejó pasar el árbitro también, en este caso Blas Antonio. Sí, señor, ya mejoró bastante Vigarenda, porque arrancó un poquito mejor el equipo del 29, por lo menos con algunos contragolpes, pero ahora sí Vigarenda se acomodó en el campo de juego y ya está proponiendo, ya se aproximó en dos oportunidades importantes Vicente Paniagua. Sí, señor, y la primera llegada era de Cristian Paredes, después otra vez Cristian Paredes con Leite ganando esa posición y casi fue el primer tanto entonces del Deportivo Vigarenda, que no le tienen que dejar jugar así al conjunto local, porque recordemos, tienen muchos jugadores que son muy más rápidos que tienen. Estamos hablando de Carvajal por un lado y por el otro lado de Leite. Y ahora el 29 que tiene un tiro libre a su favor. Ferreira, levanta la pelota Ferreira. El arquero Rodi Villalba se queda con ese esférico, pero ya hubo falta en el anterior, dice el árbitro, y sale Vigarenda. El arquero que juega ya con Saldívar. Hoy jugando como central el jugador Carlos Saldívar. Aquí tiene la pelota Vigarenda con Cáceres. Cáceres domina, después pierde. Atención porque va con muchos hombres, 29. Rolón se perfila, le pegó.
Rodi Villalba de vuelta se queda con ese esférico. Claro que sí, ese seguro arquero Rodi Villalba, que aparece también una vez más para la tranquilidad defensiva del conjunto albirrojo. Y atención con esta jugada, Blas Antonio. Sí, señor, aquí llegó de vuelta Arendá, pero ya pierde el balón y sale la representación del 29 de junio. Este es Benítez, levanta, pelotazo largo. Bien, Richard Franco que baja con la pierna zurda. Baja el balón y intenta empujar al equipo. Ahora juega con Cáceres. José Asunción, el volante central de Arendá, tiene ese balón. Juega con Paredes. Paredes, a ver para quién. Ferreira en la marca y sale para 29. Otra vez gana Cáceres. Bien aquí Saldívar que se lanza. Y Ferreira también se lanzó allí, no hubo falta, dice el árbitro. Salida es para Arendá con Cáceres. José Asunción juega en forma corta con Duarte. José Duarte, aquí se encuentran los tres José. José Asunción para José Duarte. Ahora José Ortiz. Sale Ortiz. Este juega con Richard Franco. Franco busca la conexión, levanta la pelota. Martínez, sí, le empujó a Martínez. Hubo falta allí. Ya cobró el árbitro Vicente Paniagua. Sí, señor. No llegó Trinidad en este caso. Y sí lo hizo Walter Martínez, ganando esa posición. Y un empujocito ahí, entonces dice que el árbitro va a hacer un tiro libre que va a tener a su favor el conjunto del Sportivo Buendá. Y qué manera de poder ya gritar de los primeros tantos, Blas, porque aparecen los dos equipos, primeramente atacando el conjunto del 29 y ahora que está controlando muy bien el conjunto local, que tiene una brillante oportunidad de la pelota parada y se encarga, por supuesto que sí, el mejor que tiene en la pelota parada. Estamos hablando de Richard Leite para el remate. Veremos qué pasa en esta acción. También es muy tentador para probar el arco. Richard Leite dispuesto a tirar tiro libre peligroso para el equipo de Arendá. El equipo albirrojo que tiene esta pelota detenida. Atención, señoras y señores. Con la pierna derecha se perfila Leite. Va a autorizar, ahora sí ya autoriza. Va Leite, remató. ¡El arquero! Espectacular la intervención del portero. Mareco saca el primero del Leite, mi querido Vicente Paniagua. Sí, señor. Y le decía que tiene un excelente rematador. Estamos hablando de Leite, que no dudó en una, entonces. Y el arquero, qué buena tapada el arquero. Lo tuvo. El primero que ahora sigue teniendo un tiro libre de esquina, que se encarga otra vez Leite. Leite para cumplir. Viene el centro de Leite, pelota arriba, saca la defensa, queda para Carvajal. El remate de Carvajal, José Asunción que lucha, sigue Cáceres. Va Cáceres. Rolón saca el córner. Otra vez servicio de esquina para Arendá. Sí, señor. Y el Deportivo Arendá que sigue atacando. Otra vez buen centro de Leite y no termina sacando bien la defensa del conjunto del 29. De rebote que tuvo también Carvajal para poder pegarle y se le fue de una. Entonces, otro tiro de esquina que tiene a su favor el conjunto del Deportivo Arendá. Cada pelota quieta, el rojo sufre 29. Veremos en esta acción, viene el centro otra vez de Leite. La defensa que saca Ferreira ganó en esta oportunidad en las alturas. Queda para Carvajal. Va David. Atención David que le pega. Bueno, el remate tímido. Sin consecuencia este avance, Vicente Paniagua. Sí, señor. Primeramente, muy bien de David, intentando tener un poco la pelota. Se quiere llevar ahí hacia los costados para poder tirar un buen centro para Martínez, que le ve ingresando también. Y error de acá de Carvajal, que se le fue lento el remate y que termina siendo el arquero Mareco. Mareco va a sacar el guardián del 29 de junio. El equipo tricolor. Muy fuerte en este caso el pelotazo ya queda para el otro portero, Rodi Villalba. El guardián albirrojo sale. Juega en forma corta ahí con el jugador Franco. Pogba va a sacar. Este es Pogba. Levanta la pelota. Martínez que lucha. Logró peinar. Queda para Leite. Pone el físico Leite. Deje para Martínez. Va Martínez. Walter. Viene el centro para Carvajal. Qué oportuno cruce aquí de Ferreira. Sacó prácticamente la cabeza del jugador Carvajal. Otra vez inquieta Arendá, que de a poco ya está mereciendo el primero del partido. Sí, señor. Y aquí se vuelve a salvarse entonces, mejor dicho, el 29, porque aparece metiendo esa cabeza David Carvajal y termina sacando muy bien Ferreira, que protesta a todo su compañero. Y ahora el Deportivo Arendá que tiene otro tiro de esquina. Ahí está Leite, otra vez el centro. Cáceres que intenta desviar, pero primero está Rolón. Va a sacar Rolón.
Juega con Areco. Sale con espacio el equipo del 29 de junio. Este es Areco. A ver, juega con Sanabria. Llega primero la marca aquí de Ortiz. Sale con Leite. Ortiz de vuelta. Arendá y la posición del balón. Va Ortiz. Se frena ahora. Busca compañía. Deja para Mateo. Benítez. Y en el centro. Apertura para el lateral zurdo. Va a ser lateral en zona de ataque. Corresponde para el equipo albirrojo, que de a poco va empujando Vicente Paniagua. Sí, señor. Qué buen jugador Mateo Benítez, porque gana toda la posición, intentando filtrar entre pared ahí de Ortiz también, y después que termina ganando. A ver, mano. Penal. Penal, señoras y señores. Penal de Fernández. El árbitro prácticamente estaba a 2 metros de la jugada, muy cerca. El árbitro que pita la pena máxima. Penal para Arendá, Vicente Paniagua. Sí, señor, y que nosotros hablábamos de buen jugador. Y aparece otra vez Leite tratando de sorprenderle a Luis Fernández. Y Luis Fernández, que se le fue la mano dentro del área. Era imposible para que se le escape del árbitro porque estaba ahí enfrente. Y nada más tenía que pitar y habrá penal, habrá posibilidad para poder abrir el marcador. El conjunto albirrojo. Señoras y señores, magnífica oportunidad para abrir la cuenta para el Sportivo Arendá. A ver quién se prepara, Vicente Paniagua. Se prepara el número 20, Walter Martínez, para la ejecución. Walter Martínez, casaca número 20. El arquero que se va acomodando ahora dentro del arco. Señoras y señores, la advertencia también para el portero Marecos. Walter Martínez dispuesto a tirar penal para Villarendá. Va a autorizar Aguilar. Ahora sí ya autoriza. Va Walter. ¡Gol! Martínez. ¡Gol! Del Sportivo Villarendá. Walter Martínez de punto penal, señoras y señores. El arquero que tocó para más espectacular ese remate de Martínez. Pelota en el fondo por Walter Martínez. El Sportivo Arendá, señoras y señores, quiere el título. Pasa a ganar el partido 1-0. Qué buena pegada de Walter Martínez. Que primeramente el arquero Marejos, que quiso sorprenderle haciendo sus juguetitos ahí en el arco, y Martínez le dice que aquí vas a patear, Marejos. ¿Y qué hace? Walter Martínez elige el otro costado para poder definir de la mejor manera, y por Walter Martínez desde los 12 pasos está ganando 1-0 el Sportivo Arendá. Y busca el segundo Arendá, centro, a ver para Carvajal, queda para David, se acomoda David, quiere ganar a su marcador, firme la marca por parte de Trinidad, pero sigue el jugador de Villarendá, Carvajal, sigue Carvajal, gana su marcador. Atención, se frena otra vez porque la marca es de Trinidad. La gente, cada acción lo festeja, cada acción del conjunto albirrojo. La parcialidad se encuentra ahí, aquel costado de juego. Sigue Villarendá con Paredes, Cristian, la devolución del Leite. Buena la carga, pero no hubo entendimiento. Villarendá que busca el segundo, queda para Ortiz para Leite. Leite, el mejor momento de Villarendá, señores, va Mateo le pegó. El arquero se queda con la pelota. Esta es la mejor versión de Villarendá, Vicente Paniagua. Sí, señor, se juntaron todos los delanteros. Estamos hablando de David Carvajal, que hizo lo suyo también. Todo, también un túnel para Trinidad, que no pudo hacer nada, escapándose de la posición, y aparece robando la posición, que termina Cristian Paredes cediendo a Walter Martínez, y Mateo, que gana de descostado, pudo también pegarle de una, y bien por Marejo, que impide el segundo tanto que venía haciendo el conjunto albirrojo, y ahora que tiene más atenida la pelota, Blas Antonio. Producto justamente, opa, falta, y ojo que aquí se salvó de la amarilla Ferreira, entró muy fuerte aquí en perjuicio del capitán. El árbitro solamente pita la falta y otorga esta pausa en el partido, Vicente Paniagua. Sí, señor. Un minuto de hidratación entonces, aprovechando también esta falta del capitán Cristian Paredes. Y un minuto de hidratación que da el árbitro entonces para que los jugadores puedan beber un poquito de agua, y después para que puedan continuar este partido de la primera etapa, donde está ganando 1-0 el Sportivo Arendá
el gol que lo hizo Walter Martínez desde los puntos penales. Sí, señor. Y nosotros, Vicente Paniagua Ruiz, estábamos justamente diciendo la mejor versión de Vigarendá era en este momento. Y bueno, ya se merecía el primero del partido y encontró esa pena máxima y no desaprovechó. Es decir, que Vigarendá lo está ganando bien. Y sí, primeramente entraron bien los del 29, buscando más el compromiso de primera entrada entonces del 29, que ha venido buscando, que ha conseguido tener más la pelota en el medio campo, bien por lo delantero. Ojeda, por ejemplo, ganando todas las pelotas aéreas también, de la pelota parada. Y después el Deportivo Vigarendá, que viene a controlar más del medio campo, la defensa mismo que pudo tocar la pelota y aparece teniendo la posibilidad de una falta penal que lo pudo construir muy bien, ejecutarlo mejor el jugador Walter Martínez, y por ese marcador tranquilizador que sería al conjunto del Deportivo Vigarendá. Recordemos que este partido tiene que ganar para poder apurar los penales, y es lo que hizo entonces Walter Martínez, definir de los puntos penales, y de ese resultado están ganando 1-0 el Deportivo Vigarendá. Gracias, Vicente Paniagua. Vamos con una ronda comercial con el compañero Pablo Acuña. Muchísimas gracias a Bodega Vigarendá, bebidas bien heladas, por supuesto, también las ricas comidas, empanadas, hamburguesas y las ricas pizzas. Bodega Vigarendá, pasos de la cancha del Deportivo Vigarendá. Gracias a Rosana Silero por apoyar esta transmisión. Rafael Duré y familia, muchísimas gracias al amigo Rafael Duré, que está en el centro mismo de la ciudad de Irucá, apoyando fuertemente el deporte local y también esta cobertura. Agradecemos al amigo Hugo Chaparro, un fanático del Deportivo Vigarendá y un fanático del deporte local, también auspiciando nuestra transmisión. Agradecemos también a Delcy Boutique, en el centro mismo de la ciudad de Irucá, venta de calzados, bazar, regalos y mucho más. Apoya la transmisión y también al deporte local. Muy bien. La reanudación, atención. Logró conectar aquí Cristian Paredes, señoras y señores. Y bueno, aquí llegó otra vez el elenco de Vigarendá. Mareko saca, el portero de la representación del 29. Lucha Areco. Areco gana muy bien Mateos en la marca. Saca ese esférico. La reanudación de este compromiso que lo está ganando Vigarendá por la mínima diferencia. Señor, muy bien por Mateo Benítez, sacando esa pelota hacia un costado para poder tranquilizarse más a los jugadores. Que está ganando 1-0 el conjunto local, que tiene que aprovechar mucho a controlar más la pelota, y es lo que hizo Mateo Benítez, de sacar hacia un costado que va a ser lateral a favor del 29. Pelota que ya juega 29. Queda para Richard Leite. Gana muy bien a su marcador y sale Richard. Profundiza el pase, busca a Walter. Walter que baja, pica fuerte. De igual manera continúa Vigarendá con el esférico. La posición del balón es para el elenco albirrojo. Levanta el pelotazo. Ya baja Nico Osuna. Osuna que levanta. Pelota arriba, Franco el que lucha. Queda para Mateo. Con un puntín saca Mateo Benítez. Ahora Vigarendá que retrocede. Vigarendá que retrocede la línea. Vicente Paniagua. Aquí Mateo Benítez otra vez saca. El primer objetivo lo está consiguiendo Vigarendá, Vicente Paniagua. Es decir, ganar el partido. Primer tiempo. Y después, si es que se concreta esto, tiene que forzar la tanda o ganar la tanda de penales para coronarse como campeón. El primer objetivo ya está. Va, señores, aquí Duarte, levanta Duarte, atención al centro, resta quitando la defensa, queda para Mateo. Duarte, José Asunción que se cae, hubo ahí un choque, entonces por eso creo que el árbitro paró la jugada. Sí, señor, llegó muy tarde aquí Sanabria, convirtiendo en una falta entonces, una dura entrada de parte de José Asunción Cáceres. Hierro, que está sentido ahí en el piso, me parece que es la parte del pecho que ha recibido el golpe. Entonces Cáceres, que está sentido ahí en el piso, habrá tiro libre que corresponde al conjunto del Sportivo Vigarendá. Blas Antonio. El 16, José Asunción Cáceres, está en el piso. Ahí le están ayudando para que se pueda recuperar el volante central de Vigarendá tras ese choque. Hubo un choque entre el jugador Cáceres y el jugador Sanabria. Y bueno, aquí se quedó, llevó la peor parte el jugador de Vigarendá, que aquí también quema algunos segundos importantes del partido. Tiro libre para Vigarendá, ahí prácticamente en el medio terreno, cerca de la raya del medio campo. Habrá tiro libre para Vigarendá.
Este es Saldívar. Saldívar para cumplir. Carlos levanta la pelota, busca a Walter. Muy fuerte el centro. Se queda en el piso también ahora Walter Martínez, Vicente Paniagua Ruiz. Sí, señor. Y aparece por ahí Nico Osuna cubriendo esa pelota también. No sé si le pisó a Walter Martínez, que después sintió la pierna de Martínez y se cayó ahí en el piso. Se quedó un punto más para poder ganar esos tiempitos que le sirve mucho. Claro que le conviene al Sportivo Orandá porque está ganando 1-0 en esta primera etapa, que me parece que lo que van a querer es que se termine la primera etapa, porque esto es lo que está buscando el Sportivo Orandá. Primero conseguir el triunfo en la cancha y después apurar en los penales. Aquí saca muy bien Franco. El fondo para Ogarenda queda para Ortiz. Ortiz para Duarte. Este es Duarte, pisa el esférico. Se apoya ahí con Saldívar. Este que saca con un pelotazo largo. El capitán Paredes. Juega con Cáceres. Este para Rodi. Para Paredes. Avanza Ogarenda. Va a la carga. Gana muy bien. Va Paredes. Mata al arco. El arquero está muy seguro también. Mareco se queda con ese balón. Sí, señor, qué buen remate de Cristian Paredes. Primero, una conexión muy bien con Leite. Y después Paredes, que quiso rematar de una y lo hizo con la pierna zurda. Entonces, no pudo. Marecos. Me parece también otro penal, Blas. Hay penal, señoras y señores. También una mano dentro del área. La mano fue de Saldívar. El árbitro no dudó. Pitó la pena máxima Vicente Paniagua. Sí, señor. Me parece que se le fue la mano también a Caldo Saldívar, que viene de ganar la posición y se le abrió un poco las manos. Entonces, y habrá también penal que corresponde al conjunto del 29, que tiene una brillante oportunidad también para poder empatar el partido, y se va a encargar de la ejecución el capitán del conjunto del 29. Estamos hablando del número 15, Fernando Rolón, Blas Antonio. Fernando Rolón va a rematar, penal para el 29. Magnífica oportunidad para empatar. Ya autoriza el árbitro. Va Rolón, le pega Rolón. ¡Gol! De 29 de junio Rolón. Fernando Rolón tampoco desaprovecha ese penal. Lo empata 29 de junio. Fernando Rolón, su capitán lo hizo. El partido está un balde de agua fría otra vez para el conjunto deportivo Orandá, porque viene de controlar muy bien el partido. Es como que le está pasando también otra vez como le que ha pasado jugando en Liberación. Y esta, a lo último de la primera etapa también, que se le fue la mano un poco de Carlos Saldívar, y después que termina siendo penal entonces, y de la ejecución que se carga ahí en el medio, que se fue escapándole a Rodi Villalba, imposible para él. Entonces aquí en la cancha de San Nicolás empata el partido 1-1 el 29 contra el Poble Bugarndá. Trinidad, aquí intenta bajar el jugador Tacuara Ojeda. Ya pierde Areco, sale Cáceres, queda para Duarte. Duarte que divide, ahora sí saca largo. Pelota que lucha Paredes. Paredes ante Ferreira. Aquí Trinidad saca un costado, habrá lateral. En zona de ataque es para el conjunto albirrojo. El partido está 1-1. Los goles llegó desde los 12 pasos Vicente Paniagua. Martínez de penal para Ogarenda. Rolón de penal también para 29 de junio. El partido está 1-1. Sí, señor. Primeramente que lo consigue por el jugador Walter Martínez. La primera paridad que aparecía en este partido. Y después el jugador, el capitán del conjunto del 29, el número 15, que se encarga también, Fernando Rolón. Uno para cada uno. Entonces, de este producto está siendo empatado 1-1 el partido, Blas Antonio. Aquí Saldívar desvía ese balón, lucha Cáceres, primero Fernández, Luis Fernández, otra vez lucha Cáceres, con golpe de cabeza baja para Duarte, baja para Paredes, pierde, y ojo con esta acción porque va con todo 29, ahí está Areco, la marca bien de Franco. Sale Franco con pelota dominada. Franco empuja al equipo. Entregó mal. Atención, Ortiz. Ortiz sale muy bien en la marca. Y ya tiene opción de pase ahí con Duarte. Y sale con él. Aquí Fernando Rolón desde el piso. Cáceres también lanzándose al piso para poder, en este caso, conectar. Aquí sale Ogarenda con Duarte. Ortiz. Presiona a Ortiz. Va insistiendo en la salida Ogarenda. Cáceres.
Duarte juega con la pierna zurda. Paredes que lucha. Reclama falta 29. No pasó nada, dice el árbitro. Paredes cumple, digo bien. Ferreira sale para 29. Rolón. Rolón que saca. El centro ya resta quitando la defensa. Queda para Leite. Avanza Villarenda. Deja para Paredes. Es Cristian. Paredes conduce. Paredes tiene la pelota. Busca con quién jugar. Ahora retrocede con Duarte. José Duarte. Ahí está el lateral derecho del conjunto albirrojo. Se apoya ahí con Carlos Saldívar. Paredes. Baja para Cáceres. José Asunción. Destapado aparece José Ortiz. Empieza a mover la pelota otra vez Villarenda. Juega con Duarte. Queda para el número 24. Duarte, Saldívar. Tiene la pelota el equipo de Villarenda. Este es Duarte. José Duarte juega pelota, a ver para quién. Para Ortiz. Ortiz que levanta el centro. Cerrado el centro. Queda ya para Marecos. Bueno, igual de Martínez que abandona la cancha y ahora que vuelve a ingresar. Y ojo que se lo ve renegando también a Martínez. No sé si fue la rodilla esa última jugada también. Y por eso Ortiz que quiso enviarse el centro y que no aparece nadie por ahí porque era el único atacante que aparecía saltando. Estamos hablando de Martínez, que está retornando dentro del campo de juego, Blas Antonio. Perfecto, estaba con 10 Villarenda entonces. ¡Epa! Aquí hace rato se salvó de la amarilla Ferreira. En esta creo que no se va a salvar. Sí, señor. Ya le muestra la tarjeta amarilla para el número 22. Sí, señor. Ha molestado Freddy Ferreira para el conjunto del 29. Una dura entrada de parte de David Carvajal que ganaba la posición. Aquí hay tiro libre, mientras que ha molestado Freddy Ferreira del 29. Del partido, el segundo amonestado del partido, primero por el lado del 29 de junio, tiro libre para la representación de Villarenda. Va a autorizar el árbitro Alberto Aguilar. Ahí va Villarenda para buscar el cabezazo dentro del área. Varios hombres albirrojo. Va a levantar Saldívar. Ya autoriza el árbitro. Viene el centro. Pelota arriba. Intenta, desvía ahí. Era el jugador Leite, pero ya está en las manos del arquero Marecos. Y ya sale para el 29 de junio. Queda para Wilson Jiménez. Jiménez juega con el jugador Benítez. Quiere ganar a su marcador. Termina ganando el servicio manual. Ahí está Benítez. Juega con Rolón. Rolón profundiza para Areco. Intenta bajar el esférico. Lo bajó. Juega con Fernández. Fernández juega a cualquier parte. Entonces habrá salida para Villarenda. Sí, señor. Y aparece, por supuesto, el seguro de arquero que tiene el Deportivo Villarenda, Rodi Villalba, que va a acomodar la salida que corresponde al conjunto del Deportivo Villarenda. Bien Walter que gana su marcador y aquí Ferreira sale. Ahí está Ferreira. Ferreira que saca. Aquí lucha Edgar Sanabria. Habrá lateral para la representación del 29 de junio. El partido está 1-1. Vamos a ver cuánto se adiciona Vicente Paniagua. Sí, señor. 2 minutos más, dice el cuarto árbitro Florentino Alvarenga. 2 minutos de adiciones que se va a tener que jugar más en esta primera etapa, compañero Blas Antonio. Hasta minuto 47. Esta primera etapa, digo bien. Avanza 29, peligro de gol. Avanza 29, señores, atención. Logró puntear Fernando Rolón. Y bueno, aquí llegó de vuelta 29 de junio. Sí, señor. Y ojo con Rolón, que aparece por todos lados también del conjunto del 29, el capitán del equipo, y por él mismo nacía también desde los puntos penales, que ha empatado el partido y ahora aparece cerrando esta posición de Leite. Casi fue punteando la pelota que termina arriba del travesaño y va a ser salida, que ya lo hizo Rodi Villalba. Ya tiene la pelota de vuelta 29 con Wilson Jiménez. Ahora Rolón. Toca 29. Aparece destapado Benítez. Este es Benítez. Guido levanta ese esférico. Baja Areco. Ya pierde. Sale Villarenda con el jugador Leite. Leite para Carvajal. Leite de vuelta. Intenta organizar. Ahí juega en forma corta con Mateo. Benítez. Cáceres. Deja ahí para Paredes. Va Cristian. A ver. Pelota para el jugador Richard Leite. Cáceres. Aparece destapado Duarte. Ahí está el lateral. Viene el centro. Pelota que busca a Martínez. Pero ya resta quitando la defensa. Nico Osuna esta vez ganó en las alturas. A ver Sanabria. Cambio de frente.
Y aparece destapado Wilson. Corre Jiménez, se frena ahora. Entra en diagonal. Va 29. Va Jiménez. El remate de Wilson queda en las manos del arquero Rodi Villalba. Ya sale el arquero con Cáceres. Y fue lo último, señores. Termina la primera etapa con este marcador parcial. Sportivo Villarenda 1. 29 de junio 1, Vicente Paniagua Ruiz. Sí, señor. Termina la primera etapa de este compromiso del partido final de la Precopa Paraguay 2025 aquí en la cancha de San Nicolás. El árbitro Alberto Aguilar dice que es el final, que me parece que va a sacarle otra tarjeta amarilla a Ferreira, y ojo que está molestado, que se fue reclamándole al árbitro, no sé qué le reclama a Ferreira esa última jugada, y después aparece otra vez Rolón protestando al árbitro. No sé qué le pasa a los jugadores del 29 porque termina empatando el partido y aparece ahora diciendo de todo al árbitro principal. Bueno, se le fue escapando el partido, entonces termina ingresando también acompañado de los cascos azules el árbitro principal, Blas Antonio. Bueno, termina reclamando la gente del 29 al árbitro. A ver qué acción puede ser. Lo del penal, me imagino, Vicente Paniagua, o qué es lo que termina reclamando 29 de junio. Para nosotros hubo penal dentro del área en 2 ocasiones, ¿no? Lo Sí, de 29, así también en Villarenda. Sí, señor, porque primeramente para el Deportivo Arendá era en frente del árbitro. Y después el segundo de Carlos Saldívar también fue frente del árbitro también, que lo vio exactamente. Y no sé por qué lo que son el reclamo del 29, que después cuando iban a abandonar la cancha entonces los árbitros, aparece Ferreira protestándole de todo. Y el árbitro que muestra también que amaga de mostrar la segunda tarjeta de amarilla, pero recuerda que Ferreira estaba molestado, que tenía que ser la segunda tarjeta de amonestación y que tendría que ser expulsado Ferreira, y por eso seguramente dudó el árbitro. Bueno, esta primera etapa que se fue, primeramente, como te dije, entró bien 29, después Deportivo Villarenda que lo pudo controlar y conseguir un penal a favor, que lo hizo bien Walter Martínez, y cuando se fue acomodando el Deportivo Villarenda también le pasó lo mismo, también. Entonces Saldívar, que se le abrió un poco el brazo, y también tenía a su favor penal el 29, que también Rolón lo pudo ejecutar muy bien. Y de ese producto entonces el partido que está empatando 1-1 en esta primera etapa, compañero Blas Antonio. Perfecto, Vicente Paniagua. Señoras, señores, nosotros establecemos una pequeña pausa. Ya en instantes retornamos para lo que va a ser segundo tiempo de partido.
Muy bien, ya estamos de vuelta para este segundo tiempo, ya estamos para arrancar este segunda etapa donde tenemos un resultado parcial de 29 de junio 1, Sportivo Bugarendá 1. Están igualados y nosotros queremos agradecer rápidamente. Quiero agradecer a Dulce y Salado del Bato, al amigo Sebastián Cardoso, muchísimas gracias. Frente mismo en la cancha del Sport San Nicolás. Te espera con las con los riquísimos dulces de todo tipo, por supuesto, también sección de panadería completo. Bueno, también voy agradeciendo al amigo Hugo Chaparro, muchísimas gracias, auspiciando nuestra transmisión. Después voy pasando el listado, voy con Plaza Antonio Jiménez. Muy bien, muchas gracias, Pabli. Señoras, señores, vuelven los protagonistas. Ya está los árbitros también, los jugadores tanto de Bugarendá también del 29 para este segundo tiempo de partido. Va a mover en esta etapa complementaria la representación del Sportivo Bugarendá. Frente a la pelota está Walter Martínez. Se produce la primera modificación también. Después Vicente nos comenta. Aquí, señores, mueve la pelota Bugarendá. Arranca la etapa complementaria de esta gran final. Campeonato campeón de campeones Precopa Paraguay. Aquí frente a frente. Segundo tiempo de partido. Sportivo Bugarendá 29 de junio, Vicente Paniagua. Sí, señor. La primera modificación que ha hecho entonces el conjunto del 29, abandona la cancha el jugador número 10, Edgar Sanabria, y ya está dentro del campo de juego con la número 13, Carlos Aranda. Perfecto, aquí Martínez lucha, desvía la pelota. Bien Ferreira que cierra con golpe de cabeza, bajó para su portero. El portero es Marecos. Ahora se queda con ese balón y va a salir 29 de junio. Segundo tiempo que acaba de arrancar. 1-1 está el marcador. Bugarendá 1, 29 de junio de Barrio San Pedro 1. Pelotazo largo, Tacuara que busca, logró bajar para Aranda, el recientemente ingresado. Este juega con su compañero, la devolución de vuelta para Aranda, pierde ante la presencia del capitán Cristian Paredes. Sale Cristian, se frena Cristian, otra vez Aranda en la marca. Le presiona Paredes, habrá lateral en su salida, esta vez corresponde para la representación del 29 de junio. Este es el arranque de esta etapa complementaria. Sí, señor. Aquí Cristian Paredes, que llevaba la pelota, y después Aranda, que le persigue, robándole la posición, que le termina cediendo por Cristian. Se fue la pelota hacia un costado, va a ser lateral, que ya lo hizo rápidamente el 29. Bueno, aquí Martínez intenta tener el esférico, pero ya está Ferreira. Nico Mateo gana. Baja muy bien Nico Mateo para el jugador Cáceres. Cáceres juega con Ortiz. Va Ortiz. Deja para Leite. Entra diagonal Leite. Sigue Bugarendá con ese balón. Leite gana. Va Leite. Bloquea la defensa. Termina en el piso Ferreira y sale con Wilson Jiménez. Jiménez con Rolón. Rolón juega en cualquier parte. Entonces queda ya para Paredes. Paredes busca a Carvajal. Primero la marca. El rebote queda para Jiménez. El árbitro que corta el juego para poder... A ver... ¿Quién Ferreira está caído, Blas Antonio. El jugador Ferreira, luego de ese impacto del jugador, estamos hablando de Richard Leite del conjunto del Deportivo Bugarendá, que se animó a rematar, y de ese rebote que se fue llevando la peor parte de Ferreira, que está sufriendo ahora en el piso, que aparecen por ahí la sanidad para poder asistirle al jugador que está sentido ahí en el piso. Bien, el zaguero central Freddy Ferreira. A ver, la lista de amonestado Vicente Paniagua. A ver, repasamos por favor también. Bueno, los amonestados sería uno para cada equipo, uno para cada uno. Primeramente fue amonestado para el conjunto del Deportivo Bugarendá el número 3, Carlos Saldívar. Posterior, para el 29, es amonestado este mismo jugador que está siendo asistido, Freddy Ferreira, el número 22. Gracias, muy amable Vicente Paniagua. Ahora sí, ya la reanudación de este partido. Atención, la carga aquí. Falta, dice el árbitro. La falta fue de Carlos Saldívar en perjuicio de Tacuara. Habrá tiro libre para la representación del 29 de junio. Sí, señor, y ojo con la pelota parada. El 29 que tiene una brillante oportunidad. Aquí Ojeda, que peleaba con Carlos Saldívar. Y Saldívar que no le sale la jugada hasta este momento. Y aquí aparece convirtiendo una falta en perjuicio de Ojeda, que tiene a su favor un tiro libre peligrosísimo el conjunto del 29. Va Ferreira para rematar.
o está también, sí, Rolón. Rolón se queda como opción de rematador. Va Rolón. Lejos afuera. No pasó nada, Vicente Paniagua. Sí, señor. Se le abrió el remate a Rolón. En este caso se fue arriba del travesaño. Lejos del arco del arquero Rodi Villalba, que él prepara ahora la salida. Pelota que saca Rodi Villalba. Lucha Martínez, gana. Atención, no pudo alcanzar aquí Richard Leite. Y la salida es para el 29 de junio, que empieza ya a demorar. Qué buena peinada de Martínez, que ganaba otra vez la posición a Ferreira. Y Leite, que pudo por lo menos de perseguir esa pelota para poder tenerla, pero se le fue ahí por la línea final, que va a ser salida ahora que prepara sin apuros el arquero Marecos. El portero, el guardián del 29 saca. Pelota arriba, Tacuara que lucha. Ya gana muy bien. Pogba con golpe de cabeza. Aquí queda para el jugador Benítez. Aquí rechaza la defensa. Queda para Ortiz. Este es Ortiz. Juega con Paredes. Cristian. Aquí queda para Cáceres con golpe de cabeza. Intenta habilitar y después hubo falta. Y la falta fue en perjuicio de Cáceres. Y la advertencia verbal es para el número 13, Aranda. Sí, señor. Aquí Aranda llegó tarde, convirtiendo en una falta a Cáceres, que retrocede el árbitro la jugada y dice que hay tiro libre que corresponde para el conjunto del Sportivo Bugarendá. Franco va a levantar. Richard Franco, arriba la pelota, saca la defensa, sacó a media, queda para Ferreira. Este es el jugador Leite que levanta, pero ya sale 29. Aranda, puntea ese esférico, largo el pase, queda para Franco. Richard pone el físico, tenta salir jugando Richard Franco, termina cediendo el lateral y va a ser para el 29 de junio. Segundo tiempo del partido, está 1-1 el marcador. 1 para Bugarendá, 1 para 29 de junio. Esto recién empieza, Vicente Paniagua. Hasta aquí, Bugarendá que intenta ir hacia adelante. Y bueno, le está costando todavía, por lo menos en esta etapa complementaria, porque está muy bien parado también el 29 de junio. Por eso está el marcador también 1-1. Aquí intenta 29, pero ya comete falta en ataque. Va a ser salida para la representación albirrojo. Ya sale Bugarendá con Mateo Benítez. Mateo juega, Mateo para Saldívar. Este que levanta, pelota arriba. Walter que baja. Ahí está Walter. Ahí está Paredes muy cerca. Sigue Walter. Va Walter, muchos hombres ahí en la marca. Sigue eludiendo a 1, a 2. Viene el centro, pierna zurda. Se cierra el centro. Y va a ser salida para el 29. Aquí error de Walter, porque tuvo la posición de poder tocar con Leite. ¿Y qué hizo Walter? Llevaba hacia un costado la pelota con una pirueta y eso, caño incluido. Pero después termina tirando un centro que se fue terminando esa pelota. Va a ser salida que corresponde al conjunto del 29, que respira en esta ocasión. Marecos es el portero de 29, va a sacar. Ya sacó largo. Tacuara Ojeda que lucha. Aquí Saldívar con golpe de cabeza. Carvajal tiene el esférico. Carvajal que adelanta y mucho. Queda para Ferreira. Saca Freddy Ferreira. Saca en cualquier parte también. Entonces va a ser lateral. Es para la representación local. Para el conjunto del Sportivo Bugarendá. Walter. Este es José Duarte. Duarte juega con Walter. Ahí está Walter. Jiménez en la marca. Trató de evitar el lateral, pero no lo consigue. Servicio mano al costado derecho es para Bugarendá. Apura las acciones. Este es Ortiz. Ortiz pierde ante la presencia de Rolón. Zafa muy bien Rolón y sale jugando. Va Rolón, se frena ahora, pero sigue Rolón presionado. Ahora sí llega la marca de Cáceres. Le roba la pelota. Cáceres juega en forma corta ahí con Saldívar. Sale Saldívar. Franco. Richard Franco sale. Pelota para Duarte. Duarte habilita a Ortiz. Sigue Bugarendá ahí la posición del balón. Carvajal de vuelta para Ortiz. Destapado Ortiz. Se frena. La marca ahí por parte del jugador de 29 pierde. Sigue Bugarendá con el esférico. Ahora sí, ya sale Trinidad. Trinidad deja para Aranda. Aranda sale jugando. Aranda deja para Jiménez. Este es Wilson. Jiménez
Tiene la pelota 29. Cambio de frente. Descongestiona la zona. Sale para el jugador Javier Areco, pero ya está la marca de vuelta de Mateo Benítez. Mateo juega en forma corta. Este Poi va. Franco va a sacar. Franco quiere salir jugando, ahora sí levanta la pelota, deja para Martínez que desvía, pero ya está el arquero seguro también, se queda con la pelota el arquero Marecos. Bueno, aquí un centro de Franco buscando la posición de Martínez. Martínez que lograba en este caso peinar otra vez a Leite, que no acompañaba en la jugada, y después termina tranquilizando la defensa del arquero Marecos para poder salir de la mejor manera y así para poder respirar el 29. Aquí Martínez gana, peina, falta, sí señor. La falta de Fernández en perjuicio del jugador Richard Leite. Se le escapaba Leite, tuvo que cortar con falta. Sí señor, otro error de Luis Fernández, que también ya lo hizo en la primera etapa convirtiendo ese penal a favor entonces para el Deportivo Brenda, y aquí atajándolo otra vez al borde del área, otra vez mejor dicho, a Leite, que le convierte en una falta peligrosísimo que tiene a su favor el conjunto del Deportivo Brenda. Veremos cómo lo trabaja Brenda. La táctica fija puede ser el aliado justamente para el segundo, para levantar la pelota. Leite prácticamente es el dueño de la pelota quieta en el conjunto de la representación del Sportivo Villarendá. Richard Leite va a levantar, varios hombres albirrojos ya prácticamente pisando el área chica, el área menor. Leite va a levantar, Leite viene el centro, la defensa que saca y queda Ortiz, corre Ortiz. Llega la marca ahí de Trinidad, saca con la pierna zurda. Va a permanecer en zona antagónico el conjunto albirrojo. Sí señor, muy bien centro de Leite en este caso, que le cerraba la posición, no pudo aparecer nadie por ahí, y después termina sacando Trinidad hacia un costado, y me parece que ahora está haciendo la misma manera, pero va a ser ya tiro de esquina que corresponde al conjunto Deportivo Brenda. Que empieza a empujar de vuelta, empieza a presionar, le va empujando a 29, le está metiendo atrás, córner, Richard Leite de vuelta frente a la pelota ahí, córner, costado derecho para el conjunto albirrojo. Ya está la autorización, ya está la venia del árbitro. Bueno, ahora sí, la venia ya está, viene el centro, arriba la pelota, otra vez gana la defensa, sacando con golpe de cabeza, ojo que queda para Areco que corre, 3 contra 3, peligro de gol para 29, ahora sí ya se va armando la defensa de Villarendá, queda para Ojeda, remata el arco, bueno, queda ya en las manos del arquero Rodi Villalba, esta vez de contragolpe. Encontró espacio el equipo de 29, que tampoco pudo trabajar de buena manera Vicente Paniagua. Sí señor, y después del tiro libre de esquina que tuvo a su favor el Sportivo Brenda, Leite que no pudo enviar ese centro, en el primer palo se le fue cayendo esa pelota y lo pudo sacar bien el 29, y en la réplica termina rematando Fernando Rolón, y fácil era para el arquero Rodi Villalba, que pudo atajar ese balón, y corresponde entonces salida para el Deportivo Brenda. Avanza de vuelta a Villarendá, pero ya Ferreira otra vez firme en la marca ahí en el fondo. Y Cáceres termina reclamando falta Cáceres, pero el árbitro dice que no pasó nada. Pelota para Aranda para Rolón, avanza 29, va Rolón, la marca de Mateo, firme Mateo para sacarle la pelota, deja para Franco, sale Franco, le presiona, le roba la pelota, le queda para Rolón, sigue 29, reclama falta, el árbitro dice no pasó absolutamente nada, y sale Mateo, de Mateo Benítez, va insistiendo Mateo, bien por Mateo, gana este servicio manual, el lateral zurdo de Villarendá. Aquí levanta la pelota, queda para Leite, va Richard, Leite, mano, sí señor, al borde del área, peligroso tiro libre de vuelta para Villarendá. Buena posición para Richard Leite, mejor dicho, que él mismo ganaba la posición, imposible era para la defensa otra vez Ferreira, que le termina rebotando esa pelota entre los brazos, y me parece que fue correcto el árbitro principal, que marca un tiro libre a su favor que tiene el Sportivo Brenda, y me parece que va a ser el encargado Leite cuando está siendo llamado del parte del director técnico Víctor Núñez, el jugador
Ismael Cueva para ingresar. Y por otro lado también está haciendo el llamado el número 18, Jorge Candia, para el conjunto del 29. Bueno, Jorge Candia ingresa, casaca 18, ya ingresa, sale Wilson Jiménez, casaca 17 por el lado de Arandaki, ingresa Vicente Paniagua. Estamos hablando del jugador Ismael Cuevas. Y va a abandonar la cancha entonces el jugador David Carvajal, que ya lo hizo. Bueno, ahora entonces sale, ingresa con la casaca número 17, Ismael Cueva, abandona la cancha con la número 19, David Carvajal para el conjunto deportivo Orendaá. Bien, ya están los cambios. Tiro libre peligroso para Villarendá, señoras y señores. Ojo con esta acción. Preocupado está el arquero Mareco acomodando la barrera. Richard Leite o Cristian Paredes. Toma distancia. Va Leite. Ahí está Leite, le pegó. Qué cerca pasó, señoras y señores. Aquí el remate de Leite desvía en la defensa y casi se termina en el segundo tanto de Villarendá, Vicente Paniagua. Sí, señor, buen remate de Leite, el arquero, que tenía que solamente mirar porque se fue rebotando de esa barrera. Entonces, me parece que fue de la cabeza de Ojeda y que termina siendo hacia un costado. Va a ser tiro libre de esquina para el Deportivo Orendaá. Leite otra vez va a levantar el centro. Ya está el ok del árbitro. Centro en primer poste. Resta quitando la defensa. Sigue el peligro. Atención, está. La jugada ya no valía, pero tampoco pudo definir aquí el jugador Franco, sí, el zaguero central, que quedó totalmente solo allí, pero ya estaba en posición ilícita. Por lo menos no tenía que desaprovechar esta ocasión, no importa si era posición prohibida. Richard Franco, que tuvo una oportunidad, pero la posición estaba todo invalidado. Entonces el remate de Franco, que se le abría también y aparece siendo salida para el 29. Y atención que se viene la réplica del conjunto del 29. Sí, señor, así es, Vicente. Aquí termina sacando Richard Franco. Habrá lateral en zona de ataque, corresponde para el conjunto del 29 de junio. Se va lentamente para el servicio el jugador Trinidad. José Trinidad para cumplir lateral izquierdo. Lateral en zona de ataque, ahí cerca del banderí del córner. Ya está el servicio. Queda para Aranda. Saca Paredes. Aquí lucha Martínez. Nico Osuna desvía. Queda 3 para Aranda. Aranda juega hacia atrás. Después termina cometiendo falta. Sí, la falta fue contra Leite. Habrá tiro libre para Villarendá. Sí, señor. Buena posición otra vez de Leite, que ganaba la posición y tenía que cortar la jugada Nico Osuna, entrando de atrás. Entonces tiene otro tiro libre de esquina a su favor el Sportivo Orendaá, que va a ser el encargado Carlos Saldívar. Otra pelota detenida, otra carga más para Villarendá por arriba, señores. Veremos aquí en esta acción qué pasa, cómo lo trabaja, a ver si saca provecho. Viene el centro, el arquero que dio rebote, pero ya queda para Aranda. Sale para 29. Pelotazo largo. Aquí quería Areco, pero ya está primero en la marca Cáceres. Cáceres sale. Deja para jugador Nico Mateo. Va Nico Mateo. Falta. Tiro libre para Villarendá. Sí, señor. Buena conexión de Paredes. Y bien por Mateo Benítez, intentando meterse ahí dentro del campo de juego, llevando esa pelota y después le termina echándole ahí a Benítez, y va a ser tiro libre de esquina, esta vez un poco más cerca, Blas Antonio. Es tiro libre directamente. Vicente Paniagua, tiro libre para Villarendá. Otra vez Carlos Saldívar para cumplir el número 3 frente a la pelota. Ya autoriza el árbitro. Saldívar le pega al arco. Se pierde afuera. Bueno, ahí termina reclamándole a Saldívar. Bus esperaba centro. Sus compañeros, termina con un remate directo al arco. Bueno, y lo que intentaba Saldívar era sorprender al arquero Marecos también. Intentó, mejor dicho, rematarle directo al arco, y es lo que protesta Martínez. Walter Martínez por ese centro que no fue tirando, que se le habló mucho también de Carlos Saldívar, y ahora termina siendo salida para el 29. Sale
el equipo de Vigarendá con Ismael Cuevas. Este es Ismael, deja para Leite, Leite juega hacia atrás, para Ortiz. Ortiz adelanta el esférico. Aquí queda para Ojeda. Tacuara que baja. Aquí deja para el jugador Areco. Areco para Rolón. Rolón otra vez para Areco. Corre Areco. Intenta ganar a su marcador. Casi lo consigue, pero finalmente saca el córner Saldívar. Habrá tiro de esquina. Esta vez corresponde para el 29 de junio. Y es la única opción que debió hacer Saldívar de sacar la pelota a Areco, porque Areco también es un jugador muy rápido que tiene el 29, que se le metía a Saldívar y Saldívar que lo pudo corregir sacando una pelota hacia un costado que va a ser tiro libre de esquina al 29. Rolón levanta el centro de Rolón. En segunda instancia se queda con la pelota el arquero Rodi Villalba. Saca con este pelotazo largo. Termina peinando el defensor, pero queda en las manos del portero. Marecos. Este es Marecos con S. Aquí está el arquero que queda con ese esférico. Habrá salida para el cuadro del 29 de junio. El equipo de Barrio San Pedro que va a salir desde su campo. El partido sigue 1-1. 1 para Vigarendá, 1 para el 29 que busca el segundo. Viene aquí por Mateo. Saca Mateo Benítez. Aquí sale con Duarte. Ahora aparece Ismael Cuevas. Primero Trinidad en la marca. Habrá lateral para Vigarendá. Ismael Cuevas. Ismael juega con Duarte. Corre Duarte. Quiere ganar su marcador, no lo consigue. Habrá lateral esta vez en zona de ataque. Corresponde para el equipo de Vigarendá que de a poco otra vez va empujando. Sí, señor. Y esta vez un poco más cerca. Que lo consigue por lo menos de tirar un saque lateral. Que ya lo hizo rápidamente Duarte. Aquí está Cáceres. Deja para Paredes. Destapado aparece el 10. Va Paredes. Atención con esta jugada porque avanza Vigarendá. Centro arriba. Martínez que quería. Bien por Trinidad en la marca. Con golpe de cabeza pudo sacar y queda para Areco. Sale Javier Areco. Deja aquí para Trinidad. José Trinidad y la pelota. Después jugó, pero en forma equivocada. Queda para Cáceres. José Asunción, el volante central, organiza la salida ahí en el círculo central. Ahora deja para Saldívar. Apertura para el número 2. Levanta la pelota. Centro arriba. Cristian Paredes que corre. Guido que cubre. Habrá, sí, falta. Dice el árbitro. Habrá salida para 29. Bueno, aquí Cristian Paredes, que venía empujando a Nico Osuna, entonces termina convirtiéndole una falta que va a ser tiro libre desde su arco, entonces que va a tener el arquero Marecos. Marecos va a sacar el arquero Esteban Marecos. Pelotazo largo del portero. Arriba la pelota Franco que lucha ante Tacuara Ojeda. Aquí queda para Candia. Ya pierde ante la presencia otra vez de Franco. Sale con Richard Leite. Bien por Richard. Sale bien. Zafa de su marcador. Después sufre la falta. No pita el árbitro porque Vigarendá no pierde la posición de la pelota. Sigue Nico Mateo. Aranda primero llega a la marca. Después comete falta Nico Mateo. Habrá salida para 29 de junio. Sí, señor. Buena conexión. Otra vez de Paredes con Benítez. Y Benítez, que no pudo llegar, tener bien la pelota y aparece terminando cometiéndole falta a Aranda, en este caso que se fue con las piernas de él. Entonces termina convirtiendo en una falta que va a ser tiro libre que tiene a su favor el conjunto del 29. Arriba la pelota. Aquí intentaba Tacuara Ojeda, pero ya queda en las manos del arquero de Vigarendá, Rodi Villalba. Vigarendá que está preparando su segundo cambio. Vicente Paniagua dentro de cualquier momento. Sí, señor. Está siendo llamado José Salvioni con la casaca número 18, que se va a venir en cualquier momento, Blas Antonio. Bien. ¿Quién es el candidato para salir ahí? ¿Será José Asunción, Vicente Paniagua Ruiz? Y vamos a ver. Seguramente va a salir. A ver si va a abandonar la cancha entonces José Asunción Cáceres para permitir el ingreso de otro José. Estamos hablando de José Salvioni con la casaca número 18. Bueno, saca al volante central, seguramente por cansancio, más que otra cosa. Y va a ingresar, 18 es Salvioni. Bueno, posición por posición, volante central por volante central, Vicente Paniagua. Entonces este cambio de Víctor Núñez. Sí, señor. Seguramente por eso realiza esta maniobra el técnico, el DT Albirrojo,
que ingresaba también volante por volante en el medio campo. Aquí entregando mal Benítez y atención que viene la réplica, que el árbitro deja seguir y aquí se salva el conjunto del Deportivo Aranda de un tiro libre. Bueno, aquí saca Nikos Osuna. Salvioni que intenta. Aquí le gana Tacuara Ojeda. Baja bien. Aranda y la posición del balón. 29 de junio que tiene ahora el esférico. Levanta Rolón en cualquier parte. Ya carece de idea también 29 de junio, pero se está defendiendo bien. Sale aquí Richard Franco. Ahora Martínez. Pelota que saca. Queda para Aranda. Aranda se apoya. Saca desde el fondo el equipo 29. Richard Franco baja bien para Nico Mateo. Juega para Richard Franco. Franco levanta la pelota sacando más fuerte. Ahora Martínez baja para Cristian Paredes. Va Paredes. Acelera, se frena, acelera otra vez. Ahí está. Deja para Duarte. Destapado. Duarte está del área. Ferreira sale muy bien en la cobertura. Aquí una muy buena jugada de Cristian Paredes. Casi termina en un remate de Duarte. Sí, señor. Bien por el lateral derecho Duarte, que se anima a ganar esa posición. Y bien por Paredes también, que le observa muy bien, adelantándose ahí a Duarte, que le cede ese balón, un pelotazo de Paredes, que casi logra dominar Duarte y termina sacando la pelota Nico Osuna. Aquí pelota que queda para Martínez. Otra vez Nikos Osuna con el físico Nico. Le gana Nikos Osuna. Y se va a producir también los cambios Vicente Paniagua. Sí, señor. Va a abandonar la cancha entonces Ojeda, el número 9, para el 29 que está haciendo llamado. Y el 19, Alexis Benítez, que va a estar ingresando dentro de la cancha. Y va a abandonar la cancha entonces el número 9. Estamos hablando de Juan Ojeda. Bueno, ahora sí. Bueno, ingresa con la casaca número 19, Alexis Benítez. Abandona la cancha Tacuara, el número 9, Ojeda. Y hoy se viene otro cambio, vamos a ver. Se prepara Rojita también. Alberto Rojas con la casaca número 7. Me parece que está siendo sacado Luis Fernández, que va a hacer la modificación, en este caso para permitir el ingreso de Alberto Ojeda, Blas Antonio. Bueno, Alberto Rojas, Vicente Paniagua. O Rojas, sí señor. Ahora sí. Entra entonces con la casaca número 7, Alberto Rojas. Y la salida de Luis Fernández en camilla para permitir el ingreso de Rojitas. Perfecto, ya está Rojas, casaca número 7. Y también Alexis Benítez. Los cambios en el conjunto de la representación del 29 de junio, que está empatando el partido 1-1. Con este marcador se consagra campeón el equipo de Barrio San Pedro, Vicente Paniagua. Sí señor, nada que discutir. Con este resultado, el 29 de junio de Barrio San Pedro va a tener la oportunidad de levantar la primera copa, Precopa Paraguay, que ya lo tuvo entonces participando 4 veces en esta Precopa, que no se lo ha podido dar entonces este resultado, y ahora que lo está consiguiendo empatar este partido, y de ese resultado seguramente que va a ser campeón. Saca la defensa de vuelta. Aquí queda para Richard Franco. Franco que juega con Cristian Paredes. Ahí está Cristian. Va Paredes. La marca de Aranda. Ya pierde la pelota Cristian. Sale Aranda. Ahí está Aranda. Falta. Ahora tiro libre en su salida para el representativo del 29 de junio. Aquí error de Paredes porque termina perdiendo la pelota y después termina entonces el número 15 Aranda. No sé si se cae para ganar algunos minutos, eso es lo que protesta, o para asistirle al jugador, en este caso Sentido Aranda, que el árbitro viene ahora a asistirle al jugador y que lo reclaman también para que puedan sacarle afuera, asistirle al jugador, y el árbitro que no quiere saber nada, dice que se tiene que jugar. Sí, señor. Ahí el árbitro que está apurando las acciones. Bueno, ya se va recuperando otra vez. Momentáneamente se va a quedar con 10 el 29 de junio para sacar la pelota desde el fondo. Benítez, ya el pelotazo largo de Benítez. Resta quitando la defensa, queda para Richard Leite. Buscaba al jugador Martínez, pero ya está la marca de vuelta del 29 de junio. Franco que lucha, queda para
El 19 que intentaba era Benítez, Alexis Benítez, el que ingresó en este segundo tiempo en la representación del 29 de junio. Habrá pelota, corresponde, a ver, para la visita en zona de ataque. El partido se mantiene 1-1. 1 para Vigarandá, 1 para 29 de junio. Final, Precopa Paraguay. El compromiso lo está empatando Vigarandá y la representación del 29 de junio. Martínez que lucha, Nico Sosuna. Ahí está Nico, pone el físico. La presión es de Martínez y sale muy bien. Rojas, bien la presión aquí Salvioni. Habilita aquí al jugador, el jugador casaca 17, Ismael Cuevas. Ahí está el pase fuerte para el jugador Duarte, ya pierde. Y sale Trinidad. Trinidad que habilita a su compañero. Hubo falta. Y ojo que está amonestado ya también Carlos Saldívar. Y eso es lo que te decía, Blas Antonio. No está haciendo el partido de Saldívar, porque aquí, por ejemplo, el error de él, porque quiso adelantarse de la pelota y no pudo conseguir una vez más, y le gana muy bien la posición. Estamos hablando del jugador Areco, que es muy rápido, que no puede todavía atajarle Saldívar y que termina convirtiendo en una falta que va a tener tiro libre a su favor el conjunto del 29. Va a levantar la pelota su capitán Fernando Rolón. Ahí está Rolón, centro arriba. La peina peligrosamente Javier Areco. Termina fuera de arco, fuera del campo de juego. Habrá salida para la representación de Vigarandá, que prepara otro cambio más Vicente Paniagua. Sí, señor, mientras que el árbitro también dice que va a hacer un minuto de hidratación. Se viene entonces ahí para poder acondicionarse para la entrada Luis Luján Paredes, que se viene después de esto, Blas Antonio. Perfecto, vamos a una ronda comercial. Después seguimos con este partido. Bueno, vamos a agradecer ya a los auspiciantes de vuelta. Como están viendo, partido bastante intenso. Casi no nos da tiempo de pasar los auspiciantes. Muchísimas gracias a Comercial Virgen de Fátima, licenciado Fabio Britos. Muchísimas gracias. Te esperamos en el centro mismo de Cerro Verde. Servicios de pago de Tecoponá, adultos mayores, alquileres de sillas para tus acontecimientos, como así también sección de carnicería, bebidas. Te esperamos en Barrio Centro de Cerro Verde. Muchísimas gracias a Comercial Virgen de Fátima. Agradecemos también a la familia García López desde Bupuná y Uruguay apoyando el deporte local, y también esta cobertura del amigo Virgilio García. Muchísimas gracias también. Desde España está viendo el compromiso. Agradecemos a Compasa, garantía de la familia Silva López, combustible en general, abierto. En este caso atendiendo desde las 6 horas de la mañana con el mejor precio en combustible en el barrio Centro Vigarandá, frente mismo al tinglado municipal. Agradecemos a la licenciada Lilian Silguero, fanática del fútbol local y también del Esportivo Vigarandá, apoyando fuertemente la transmisión. Gracias a la licenciada Lilian Silguero y familia, quien está apoyándonos también. Gracias al señor Alcides López y familia, apoyando el fútbol local y da su respaldo a la transmisión de Pulse por Más. Bien, la reanudación del juego. Aquí pelota arriba, resta quitando la defensa, queda por ahí. Para la defensa ya está el cambio. Vicente Paniagua, ¿me podés cantar por favor? Sí, señor, con mucho gusto. Abandona la cancha el jugador Carlos Saldívar e ingresa con la casaca número 4 el jugador Luis Luján Paredes. Bien, habrá salida para Vigarandá. Ya está Luis Luján Paredes. Y Mateo pasa a jugar como central entonces Vicente Paniagua. Sí, señor. Le van a tener que utilizar a Mateo Benítez como central, y así para que pueda hacer entonces lateral izquierdo Luis Luján Paredes. Va a salir la representación de Vigarandá desde el arco. Rodi que levanta buscando a Benítez. Golpe de cabeza defensivo. Siempre termina ganando Ferreira o el jugador Nico Sosuna. Ahí está Nico, otra vez gana en las alturas. Lucha Martínez, ahí pelota para él, queda para Leite, avanza Vigarandá, termina sacando la defensa. Ferreira otra vez. Atención con esta carga porque va 29. El arquero tuvo que salir a jugar con la cabeza. Aquí saca como puede la defensa. A ver, queda el esférico para Luis Aismar. Ahí está Luis. Aismar que intenta. Se frena. Casi
termina en el piso, pero sigue Luis Aismar, juega con Mateo. Mateo con el físico. Ahí está Nico Mateo, sigue insistiendo. Termina sacando a Aranda. Habrá lateral, corresponde para el conjunto local. Es para Aranda. Mateo ya juega. Pelota para Walter. Pierde. Aranda sale. Termina sacando Rojas. A ver, queda para el jugador Benítez. Este es Aranda. Ya sale. Ahí Salvioni la marca. Pelota que queda ahí para Jorge Candia. Ahí le termina agarrando Duarte. Vamos a ver si es que le castiga en forma disciplinaria al lateral de Aranda. Termina solamente pitando la falta. Hasta aquí Vicente Paniagua. Sí, señor. Tiene un buen ingreso una vez más de Jorge Candia. Blas Antonio, ¿te acordás del partido de la primera final que ese jugador había ingresado, mejor dicho, en el segundo tiempo, que ha convertido 2 goles al Deportivo Aranda, y ahora que está prácticamente teniendo un poco más de balón, y ahora que acaba de ganar un tiro libre que tenía que atacarle como puede Ortiz? Atención, Rolón probó de zurda con la pierna derecha, digo bien. Qué buen remate de Rolón. Aquí el arquero está seguro también para quedarse con el esférico. Sí, señor, bien por Rodi Villalba. Y aquí Rolón, qué buen remate de Rolón, que lo pudo hacer desde la media distancia y controla bien Rodi Villalba, por supuesto, que es el seguro arquero que tiene el Sportivo Aranda. Sale Salvioni, va a levantar, sí señor, pelota arriba. Walter que lucha, corre el jugador Ismael Cuevas. Termina poniendo el físico el jugador del 29. Y va a salir desde el fondo la visita a Vicente Paniagua. Sí, señor, y ahora, sin apuros, el arquero Marecos, que prepara para la salida entonces. Y es las cosas que está buscando el conjunto del 29, porque está empatando el partido. Y este empate que va a permitirle para poder levantar la primera copa, que sería la primera copa Precopa Paraguay 2025. Aquí el portero Marecos levanta la pelota. Marecos. Rojas que baja. La presión aquí de Mateo Benítez. Aquí termina ganando Salvioni. Ahí está José. Pelota para el jugador de Aranda. Avanza Ismael. Gana su marcador. Sigue Ismael Cuevas. Ahí está Ismael. Termina ganando el córner. Va a ser córner para Aranda Vicente Paniagua. Sí, señor. Muy bien. Y Ismael Cuevas, que lleva entonces ganando esa posición, que le persigue. Hay 2 jugadores caídos que están sentidos en el piso. Y seguramente eso es lo que va a buscar el 29. Tratar de ganar más puntos. Así para poder conseguir el objetivo también. Y el Deportivo Aranda, por un lado, que tiene un tiro libre de esquina, que me parece que si logra aprovechar también esta pelota parada, le vendría muy bien al Deportivo Aranda para poder apurar desde los puntos penales, Blas Antonio. Bueno, pena, tiro libre de esquina, digo bien. Tiro libre de esquina para la representación de Aranda. Está Ismael Cuevas para levantar. Tiene que empatar Aranda, tiene que ganar el partido para forzar la tanda de penales. Bueno, ahí están. Lo de suplente también, que está jugando su partido, Vicente Paniagua. Sí, señor. La amarilla. Y fíjate un poco que recibe la tarjeta en la montación. También los suplentes que están ubicados ahí, que no le deja jugar a Cuevas también. Y el asistente ahí está enfrente de ellos. Que me parece que tiene que por lo menos pedirle a los jugadores. Ahora sí. Ismael Cuevas levanta la pelota arriba, el esférico. Termina reclamando mano. Y bueno, creo que pegó en el brazo justamente, no sé si estaba recogida ese brazo derecho, pero el árbitro dice que va a ser córner. Otro tiro libre de esquina, se repite prácticamente la acción. Córner para Aranda. Córner punta derecha es para el representativo de Aranda. El centro al segundo poste, ahora arriba la pelota. Saca como puede la defensa y termina saliendo con espacio el equipo del 29. Levanta aquí Nico Mateo otra vez. Excelente trabajo de Nico ahí en el fondo. Aquí falta, sí señor, en perjuicio del jugador Cristian Paredes. Y se viene otra tarjeta más en el partido, Vicente Paniagua. Sí señor, va a ser amonestado ahora el número 14, Guido Benítez, para el conjunto del 29. Una dura entrada del capitán del equipo también con Cristian Paredes, que termina llevando la peor parte y va a ser amonestado, sí señor. Número 14, tarjeta de amonestación entonces para Guido Benítez.
Tiro libre cerca de la raya que divide este terreno en dos. Es para el conjunto albirrojo. Es para el equipo de Villarendá. Va a levantar Ismael Cuevas. Villarendá que busca el segundo tanto que le permite forzar la tanda de penales. Ahí está Ismael Cuevas. Arriba la pelota. Saca la defensa otra vez. Esta vez ganó en las alturas Rolón. Queda para Ortiz. Busca a Paredes, que ya estaba en posición de adelanto según el asistente 2, Matías Carrillo, que levantó el banderín. Sí, señor. Posición prohibida entonces para Luis Luján Paredes, que termina recibiendo la pelota ahí en posición prohibida de Ortiz, que le venía cediendo esa pelota para poder enviar ese centro. Y era ya posición prohibida, que va a ser salida ahora para el 29. Marecos levanta la pelota Esteban. Peina muy bien Rojas. Queda para Jorge Candia. Falta de Richard Franco. Y no sé si aquí se va a salvar también de la tarjeta de amonestación. Sí, señor. Franco, que venía entonces ya tardando esa posición para poder arrojarse en el piso, para poder tenerle la pelota a Guido Benítez. Y ahora sí recibe la tarjeta de amonestación. Ha molestado entonces el central del conjunto albirrojo. Estamos hablando de Richard Franco. Bueno, señoras y señores, aquí Jorge Candia quedó en el piso. Están recuperando de a poco ahora el jugador del 29. Habrá tiro libre para la visita. Fue amonestado entonces. Fue amonestado Richard Franco. Y ya estamos llegando al minuto 40, Vicente Paniagua. Sí, señor. Falta 5 por lo menos entonces para este partido que le queda también de la Precopa Paraguay, la finalísima que se juega aquí en la cancha del Club San Nicolás. El resultado: 1 para el 29 de junio y 1 para Sportivo Orendá. Rolón va a levantar. Centro que pega en la barrera. Paredes era el hombre de la barrera en el conjunto albirrojo. Ya queda poco al partido, señoras y señores. Villarendá por lo menos que necesita un gol para ganar y forzar la tanda de penales. Hasta aquí no está consiguiendo. Habrá salida para la representación local. Es para el representativo de Villarendá. Habrá salida. Aquí va a sacar Villarendá, señores. Ahí está Jorgito Candia. En este caso que este era, sí, el 19, en este caso era Benítez. El jugador que ingresó en este segundo tiempo, Alexis Benítez. Iba a ser salida para la representación del Sportivo Villarendá. Sí, utilizando la experiencia el jugador Benítez también para poder ganar más tiempo. Y ahora el tiro libre que gana todo. Ahí el jugador Osuna y Ferreira, Blas Antonio. Aquí sale 29 de junio. Ya está proponiendo hacia arriba. Areco, cambio de frente, busca a Rojas. Engancha a Rojas. Bien por Mateo. Nico Mateo otra vez firme en la marca. Termina sacando. A ver, el rebote queda para Ismael Cuevas. Otra vez se apoya con Nico Mateo. Saca largo. Queda para Aranda. Aranda recupera 29. Levanta el esférico. Benítez creo que bajó con el brazo. El árbitro no pitó. Entonces sale aquí Nico Mateo. Deja para Paredes. Aquí Leite baja con golpe de cabeza para Cristian Paredes. Ahí está el capitán. Juega con Martínez. Leite ahora. Avanza Villarendá. Juega en forma corta ahí con Ortiz. Ortiz se apoya con el lateral derecho. Ahí está que levanta la pelota. Bien Leite. Gana Paredes. El que ganó en las alturas, pero termina el rebote para el portero. Habrá salida para el 29 de junio. Sí, señor. Y aquí ganando la posición Cristian Paredes, que saltó para poder peinar solito esa pelota. Y no aparecía nadie por ahí. No aparecen Leite, tampoco Martínez, que termina dando esta magnífica oportunidad también al Deportivo Orendá con una buena llegada de Duarte hacia los costados. Aquí tiene la pelota Cristian Paredes, deja para Duarte, este levanta, Benítez que intenta, va Ismael, Cuevas aparece ahí, Paredes termina sacando la defensa. A ver, queda para la representación de 29 de junio con Aranda. Deja para Rojas. Destapado Rojas. Va Rojas. Nico Mateo en la marca. Firme otra vez Nico Mateo. Y saque jugando Nico Mateo. Pelota que deja para Leite. Empuja Villarendá. Va Leite.
Deja para Ismael Cuevas. Va Cuevas. Viene el centro para Leite. Sigue el peligro. Va Leite. La pelota deja para Ortiz. Atención, sigue el peligro. Paredes se acomoda. Paredes le pegó. Erró el arco. Aquí llegó muy bien Vigarenda. Qué manera de desperdiciar la pelota. Paredes, que lo tuvo. Buen centro de Ismael Cuevas, que termina rematando Ortiz. Y después la pelota que se le cae otra vez a Ortiz. Y Ortiz que le deja a Cristian Paredes. Tomá, hacelo vos. Y Cristian con un zurdazo que termina rematando. Y esa pelota que le termina desviando casi por el poste del arquero Marecos. Aquí se salva el 29, Blas Antonio. Y va a salir su portero Marecos. Habrá salida para la representación del 29 de junio, que está muy cerca de conseguir el título. El arquero Mareco va a sacar. Ahí está el pelotazo largo del portero de la representación del 29. Baja aquí Candia. Recupera Vigarenda. Va Leite. Falta en perjuicio de él. Habrá tiro libre. Posibilidad de cargar. Es para la representación de Vigarenda. Y va a adicionar, a ver cuánto minuto, Vicente Paniagua. Me parece que va a ser 5 más. Mientras que va a ser amolestado el número 15, Fernando Rolón, que le termina sacando la tarjeta amarilla el árbitro principal. Mientras que hay otra modificación del 29. Se prepara para ingresar el número 20. Estamos hablando de Enrique Cardoso. Vamos a ver quién abandona la cancha del 29. Bueno. Areco creo que va a abandonar el campo de juego, ¿eh? Javier Areco, mi querido Vicente Paniagua. Javier Areco va a abandonar la cancha entonces para permitir el ingreso de la casaca número 20. Estamos hablando de Enrique Cardoso, que va a ingresar ahora en este momento, Blas Antonio. Bueno, Areco deja el campo de juego, va a ingresar Enrique Cardoso. El cambio en la representación del 29 de junio. Señoras y señores, se va a cumplir el tiro libre también ahora. Y ahora el árbitro que muestra, o el cuarto árbitro, 5 minutos más. Ortiz levanta la pelota, resta quitando otra vez en las alturas Nico Osuna. Candia, baja para Trinidad. Presiona ahí Duarte, pierde la pelota, sale Trinidad. Trinidad propone, Trinidad que busca a su compañero, pero ya está la marca. Sale Vigarenda con Duarte. Ahí está Duarte, deja para Cuevas. Ismael Cuevas, el balón para el jugador de Vigarenda, de vuelta, corre, busca a Cuevas, va Cuevas, termina, saque de arco, dice el árbitro, y habrá salida para la representación del 29. Muy bien, muy buena conexión. Aquí Ortiz con Cuevas, y Cuevas que hizo lo imposible para poder llegar con la pelota y no pudo, que determina. Entonces en la línea final va a ser salida, y que el público que empuja pidiendo hora al árbitro principal, Blas Antonio. El arquero Marecos va a sacar desde el fondo para la representación del 29. Pelotazo largo de Marecos. Ahí el jugador de Vigarenda, pero pierde posteriormente. Queda para Candia. Candia profundiza para Rojas, destapado. Ahí está Rojas. Intenta el centro, pega en la humanidad de Mateo. Va a ser lateral en zona de ataque, corresponde para el conjunto visitante. Sí, señor. Aquí tiene un lateral a su favor el 29, que no va a apurar para nada. Porque eso es lo que seguramente va a tener un poco más la pelota para poder ganarse algunos minutos que le quedan, poquitísimos, para que se termine este partido, Blas Antonio. Bueno, otra vez pelota corresponde para la representación del 29. Esta vez va a ser córner, servicio de esquina. Cada vez falta menos a este partido. Y como así están las cosas, 29 de junio es el campeón. Vigarenda se queda con el segundo puesto, pero todavía queda minutos. Atención con esta salida. Salvioni que empuja. Salvioni sale. Deja para Leite. Leite que lucha ante Aranda. Cristian Paredes. Pierde Cristian, pelota queda para Rojas. Avanza 29. Rojas, a ver si viene el centro o no. Centro por abajo. Queda para Cristian Paredes. Sale jugando para Vigarenda. Cuevas, ahí está Ismael Cuevas.
Cuevas que insiste. Cuevas con el balón. Aranda en la marca. Termina saliendo esa pelota afuera. Habrá lateral para la representación del 29 de junio, que está muy cerca del título. Sí, señor. Y que los jugadores mismos también tratando de tener la pelota, porque está faltando algunos segundos nada más para que se termine este capítulo de la finalísima de la Precopa Paraguay. Que aquí el capitán del equipo recibe una vez más una falta y se viene otra tarjeta más. Estamos hablando de Alberto Rojas, el número 7 para el 29. Una de las últimas del partido, señoras y señores. Tiro libre para Virana en su terreno todavía, pero es una posibilidad de ir todo, de ir a buscar de la hazaña, de ir a buscar el triunfo. Rodi Villalba, pelotazo largo del portero, arriba la pelota, atención, el arquero que deja ahí corta, está increíble. Nico Mateo erró el arco Vicente Paniagua. Sí, señor, y tenía toda la posibilidad Nico Mateo entonces para poder definir, porque tenía toda la pelota y después termina entonces errando esa posición y no sé por qué el arquero que protesta también. Bueno, y aparece los empujones ahí de los jugadores, termina empujando al arquero, que no le conviene también al Sportivo Granda porque está faltando algunos segundos nada más para que esto se termine. Bueno, va a ser ahora entonces salida que corresponde y el arquero que espera aún para poder jugar Blas Antonio. Perfecto, vamos a ver si es que vuelve a adicionar o lo termina. Señoras, señores, mira el reloj. El señor Alberto Aguilar está a punto de terminar el partido. Vigarendá que se queda sin minutos. Vamos a ver un minuto más. Perfecto. Gracias, compañero acá que está trabajando también con nosotros de Integración TV ahí. Muestra un minuto más Vicente Paniagua. Sí, señor, un minuto lo que le queda en este capítulo entonces de la finalísima Precopa Paraguay. Un minuto de juego que va a tener que venir a buscar con todo el conjunto del Deportivo Granda. Bien aquí Cuevas, lucha Cuevas, deja aquí para José, otra vez busca a Cuevas, ya saca la defensa, hubo mano allí y fue lo último, señores. Final del partido, final de este compromiso, campeón 29 de junio y el Sportivo Vigarendá que se queda con el subcampeonato, mi querido Vicente Paniagua. Sí, señor, final de este capítulo de la Precopa Paraguay. Los cascos azules que ingresan también para poder acompañar a los árbitros principales, que me parece que también hicieron buenos trabajos. Y aquí, resultado favorable, este empate que le permite entonces al 29 de junio de Barrio San Pedro de sacarse esa mala suerte que tuvo también de 4 veces participar a esta Precopa Paraguay. Y aquí en la cancha de San Nicolás, que va a tener la posibilidad de poder levantar su primer copa, su primer trofeo, que sería la Precopa Paraguay. Es para el 29 de junio. Muy bien, señoras y señores, salud campeón, 29 de junio, que hoy vino a hacer su partido también Vicente Paniagua. Lo trabajó bien, esperó a Vigarendá, intentó desde el arranque prácticamente del partido contragolpear. Y bueno, Vigarendá que encontró el primer tanto, pero sí, rápidamente también, después no sufrió bastante los minutos para que también pueda encontrar el empate y así en la primera etapa igualó el partido y en esta segunda etapa supo defenderse y así de esta manera entonces se queda con este empate. En la ida fue 3-2 y 29 de junio es el campeón de este campeonato Precopa Paraguay, campeón de campeones. Sí, señor, totalmente de acuerdo. El conjunto del 29 que ya empezando el partido pudo controlar en la primera etapa. Después las cosas se le iban dando al conjunto local porque consigue un penal a favor que lo convierte en Martínez. Y cuando se fue acomodando el conjunto del Deportivo Granda, se le vino otra vez un balde de agua fría que era de Saldívar, que erraba, se le abrían los brazos y me parece que fue correcto el árbitro de pitar penal
y Fernando Rolón, que lo pudo empatar entonces también desde los 12 pasos. 1-1 el resultado, que le permite al 29 nada más y nada menos ser campeón de la Precopa Paraguay 2025. Muy bien también por el lado del Deportivo Arandá, porque primera participación en esta Precopa Paraguay, que ha hecho historia en la Liga Deportiva de Uruguay, consagrándose campeón y posteriores aún dejando a algunos rivales afuera también de esta competencia, y hoy jugando aquí en la cancha del Club San Nicolás, campeón de los campeones, finalísima, que termina siendo el bicampeón. Me parece que es mérito también del jugador, de felicitarle al Sportivo Arandá, un club con mucha humildad, que ha competido en esta Precopa Paraguay, que ha llegado también a alcanzar este objetivo del segundo puesto, que es el bicampeón de la Precopa Paraguay. Asimismo, Vicente Paniagua, nada más que felicitar a los del 29 de junio, como así también a los muchachos de Sportivo y Arandá por el gran partido, por el gran esfuerzo. Y bueno, así es que vamos a tener también momento de premiación en este momento. Creo que Arandá, Vicente Paniagua, no sé si va a coincidir conmigo, pero en el partido de ida creo que ahí en ese partido se le fue el campeonato al equipo del Sportivo Arandá. Hoy hizo un gran partido de vuelta, pero creo que la tuvo todo en el partido de ida. Pero esto es fútbol, por eso creo que Arandá no pudo también ser campeón, porque ha perdido esa oportunidad, esa ventaja de 2-1 que tuvo prácticamente ya cerca de minuto 40. Dio vuelta al equipo de 29 de junio y creo que con ese partido prácticamente 29 de junio ya se había sacado un resultado positivo y una ventaja bastante buena. Y bueno, hoy con este empate, lo suficiente para que pueda entonces salir campeón la representación del 29 de junio de Barrio San Pedro. Bueno, muchas veces los errores se pagan caros, y eso es lo que pasó con el Sportivo Arandá, jugando ahí en la cancha del Atanasio Villagra de Liberación, que estuvo ganando primeramente 1-0, después posterior aún empata el 29, y después el conjunto del Sportivo Arandá, que ha ganado 2-1 hasta los 85, y después yo creo que tengo entendido fue un error de la defensa también, que entraba en esa para poder hacerles 2 goles en 3 minutos prácticamente, y ese resultado que determina entonces para el 29 de junio de Barrio San Pedro, ahí jugando de local, ganando 3-2, y hoy que vino solamente a buscar esto, a buscar el empate, y que lo consigue. No importa de dónde sea, ¿verdad? Están convirtiendo de los puntos penales, pero esto es lo que vino a buscar el 29. Y coincido mucho contigo, compañero, porque hay veces cuando en el fútbol se erra, se paga muy caro, Blas. Así es Vicente Paniagua. Y bueno, Parado ahí, solamente espera un momento crucial para que puedan llamar a los jugadores para entregarle primeramente la medalla correspondiente, y posterior en aún que se ve ya los trofeos ahí instalados encima de la mesa, y ya en instantes seguramente van a ser llamados los jugadores. Lo del 29 de junio de Barrio San Pedro, flamante campeón, entonces que se consagra en esta Precopa Paraguay 2025. Perfecto. Señoras, señores, así de esta manera ya se va preparando para la premiación en esta tarde de fútbol, en esta gran final aquí en el Sport San Nicolás. Arandá, que se queda con el subcampeonato. El título es para el equipo del 29 de junio, el equipo tricolor, que así de esta manera, el buen defensor lateral derecho del conjunto de izquierdo, mejor dicho, de Arandá, no pudo ser.
el título no pudo ser, pero jugaste un partido de mil maravillas. Felicitaciones más allá de la derrota, porque va a derrota un empate porque usted necesitaba ganar para exigir los penales. Nico, ¿qué podemos decir de este partido? Un partido muy complicado. El domingo se nos fue de la mano, pero hoy hicimos lo que pudimos, pero no sé yo, erramos muchísimo. Y nada, más que agradecer a la directiva del Deportivo Garendá, que siempre tuve con porque era de consagrarse campeón aquí en su propia cancha, pero así como comentábamos nosotros también, el resultado de allá en el Atanasio Villagra, capaz que lo fue pagando el Deportivo Garendá con ese error de perder a los 3 minutos faltando de la finalización también de ese partido de ida, el resultado de 3-2, y aquí el empate que no le gusta para nada a los públicos. Y bueno, recaudación que seguramente va a ser de algo que vos mencionaste a los 55, 60 por ahí, porque hay mucha gente que vinieron a ver este partido Blas Antonio. ¿Por qué no? Porque nosotros tenemos muchos aficionados aquí en el distrito y seguramente compañías vecinas que vinieron a compartir con su familia, así como habíamos mencionado, a ver este partidazo. Partidazo yo digo porque el lado del 29 de junio que ha mostrado una vez más la cualidad que tienen los jugadores experimentados. Estamos hablando del Rolón, Sanabria ahí en el medio campo, y los defensores Ferreira y Nico Osuna, y por qué no también de mencionar el delantero Ojeda. Y por otro lado, Deportivo Garendá, como ya habíamos comentado, primera participación en esta precopa que ha hecho historia en este campeonato de la Precopa Paraguay, nada más y nada menos que es el campeón de la Precopa Paraguay. Con el audio del ambiente Vicente Paniagua para este momento de celebración, momento de premiación, digo bien, aquí de este Precopa Paraguay 2025. A continuación convocamos al plantel del Club Sportivo Bucaramanga, finalista 2025, campeonato campeón de campeones, para recibir las medallas correspondientes a los directivos, integrantes del cuerpo técnico y jugadores del equipo del Sportivo Bucaramanga, realmente vicecampeón 2025 de la Federación de Fútbol del segundo departamento San Pedro. Adelante, por favor, muchachos. El Deportivo Bucaramanga, campeón de la Liga Deportiva del Grupo, para recibir las medallas correspondientes. Un fuerte aplauso, flamantes finalistas, temporada 2025, Club Sportivo Bucaramanga. No pudo ser en esta ocasión el equipo por la revancha bajo la presidencia del abogado Aldo Báez. Los jugadores que nos estuvieron esta tarde: Rodri Villalba, Carlos Alívar, Cristian Paredes, capitán del equipo, Richard Marrete, Mateo Nicolás Benítez, Richard Franco, José de Jesús Ortiz, José Asunción Cáceres, Walter Gabriel Martínez, autor del tanto de la apertura del narrador, José Duarte, David Carvajal. De igual forma, los demás jugadores que formaron parte del plantel, los que ingresaron y los que estuvieron en la banca: Ismael Cuevas, José Luis Albioni, de igual forma Luis Aymar Lucán, Augusto Barrios, Augusto Sanabria, de igual forma el cuerpo técnico liderado por Víctor Núñez, Aguilar, Víctor Iraola y toda la plantilla del equipo del Deportivo Bucaramanga. Campeón 2024 de la Liga Deportiva del Uruguay, vicecampeón departamental 2025, campeonato campeón de campeones. La entrega de las medallas correspondientes, convocamos al presidente, al abogado Aldo Báez, para recibir el cheque instituido al vicecampeón de este certamen. Cheque a Garita por un valor de 3 millones de dólares al vicecampeón departamental temporada 2025 Precopa
Paraguay. Otro fuerte aplauso al Club Esportivo Villarenda. Hacemos entrega de la copa también. Por Britannia, los integrantes del plantel del Deportivo Uruguay para recibir la copa. El capitán es Cristian Paredes. La copa a los vicecampeones de temporada 2025. Adelante, por favor, ahí detrás del cartel, un cartel mucha fuerza. Pudo ser en esta ocasión, pero como les decía, el fútbol siempre tiene revanchas. Y nos imaginamos que el Deportivo Guerretal se prepara con todo para ser otro gran animador de la Liga Deportiva de Uruguay en esta temporada 2025, buscar el título y volver a participar en el certamen del próximo año. Hace entrega el presidente de la Federación de Fútbol del Segundo Departamento San Pedro, recibe el capitán Cristian Paredes, Club Esportivo Villarenda. Y la moto correspondiente con todo el plantel, con todos los muchachos. Primer título a nivel de liga, primera final a nivel departamental, primer vicecampeonato Club Esportivo Villarenda. Muchas gracias al plantel del Deportivo Villarenda. A continuación convocamos a los jugadores del Club 29 de junio del barrio San Pedro, Guayaquil. Para recibir la medalla correspondiente bajo la presidencia del contador público Andrés Marín, Club 29 de junio, flamante campeón 2025, campeonato campeón de campeones Precopa Paraguay, y la entrega de las medallas a los integrantes del plantel del 29 de junio. Nunca se rindió en su quinta final, logra su primera estrella a nivel departamental con estos jugadores: Esteban Mareco en la portería, casaca 12, Nicolás Osuna, Wilson Jiménez, Juan Pedro Ojeda, Edgar Sanabria, Javier Areco, Guido Ariel Benítez, Fernando Javier Rolón, autor del gol del empate, José Julián Trinidad, Freddy Ferreira, Luis Alberto Fernández. De igual forma, los integrantes de la banca técnica: Carlos Darío Aranda, Jorge Rodrigo Cándido, Alexis Darío Benítez, Enrique Javier Cardoso, Alberto Rojas, Amado Bailín, Pedro Agustín Mareco, Jesús Iván Benítez, Álvaro Adrián Carrillo, Pablo Adrián Maldonado, Rodrigo Recalde. Dirigido técnicamente por Juan David Salsa, ayudante técnico Guillermo René Villalba, prepara la vez físico de Gabriel Aniagua. Médica Blanca Eduardo, recibiendo la medalla correspondiente a los jugadores del Club de San Pedro. Campeonato campeones Precopa Paraguay. Convocamos al presidente del Club 29 de junio para recibir el cheque simbólico. Al otro lado, para la entrega respectiva al campeón departamental de temporada 2025, Federación de Fútbol del Segundo Departamento San Pedro, recibe su presidente, el coordinador público Andrés Marín, 15 millones de guaraníes al Club 29 de junio del barrio San Pedro, Guayaquil.
trofeo máximo, la Copa a los Campeones. No sin antes volver a agradecer la dirección directiva de la Liga Deportiva de Uruguay, la dirección directiva del Club Nacional de San Nicolás, a toda la dirección deportiva, más de los participantes, quienes asistieron y formaron parte de este encuentro. Correcto comportamiento del público, así como caracteriza a la Federación de Fútbol del Segundo Departamento de San Pedro. El director nacional, Cristian Zamudio, el presidente de la UFI, el querido Oscar Ramírez, el presidente de la Federación, hacen entrega de la Copa a los Campeones 2025. Muchas gracias a todos los que formaron parte de esta fiesta, a los efectivos de la Policía Nacional, al cuerpo de los medios voluntarios, a los compañeros de la prensa, de todos los medios quienes han estado en la cobertura y a todos los que formaron parte de esta final. Cayó el León, campeón de campeones 2025 a la Copa Paraguay. Club Sportivo Bucarendá, vicecampeón, Club 29 de junio, campeón. Muchas gracias. Feliz resto de jornada.